el horror y la fantasía convergen. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a los grandes imaginadores y, por supuesto, a sus obras. Y el día de hoy me acompaña el más grande de mis amigos, el más coloso de mis cuates, el ciclopeo de mis hermanos. Él es @Lucifago. El ciclopeo me gustó. Ni siquiera sé si existe como tal ciclopeo. Digo, sí. Asumo que sí. Tú eres un tipo muy docto y asumo que es correcto. Pero el ciclopeo quiere decir que solo tengo un ojito en mi cabecita. No. Perdóname, no, fíjate que este es un adjetivo descriptivo, ¿sería? Ustedes no están para saberlo, pero Daumático lleva una hora riéndose y me ha contagiado. Y ahora resulta que se va a conectar y va a estar todo serio. Ya me pusiste simple. Pues ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Hay que entrar en personaje, Lucifer. Ok, así verás, fíjate, comunicar. Listo, ya estamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, señores. Bienvenidos sean a este su semanario de ciencia ficción, de fantasía y de todo aquello que en tu mente hace nido, Daumático. Me di cuenta que digo muchas veces Daumático, por cierto. Pero bueno, que en tu mente hace nido. Sí. Y se aferra. Oye, y todos esos miedos. ¿De qué te estás riendo, Daumático? Es que, bueno, les platicaba que, bueno, ustedes saben que además de este podcast, pues producimos otros podcasts. Y el día de hoy, pues no ha sido un buen día para eso de pasar desapercibido. Porque uno en producción, pues estás en la parte de atrás y lo que menos debes de hacer es estorbarle al talento, ¿no? Y hoy, yo siempre le estorbo al talento, sobre todo cuando no has pagado. No, mano, hoy te el talento. Oye, ¿qué te cuento? Hoy no fue mi día. Pero bueno, disculparán. Es que estoy feliz, Lucifer. Por fin es día de grabación. Me da gusto. Yo le voy a dar... Ya sé que no tiene absolutamente nada que ver con este podcast, pero le voy a dar un aplauso a Daumático. Uno. Porque tiene un set bien chingón. Y hoy vi unas tomas de un nuevo producto que va a salir muy pronto. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, quedó muy lindo. Quiero felicitar a las... con nombre y apellido, ¿no? Claro, a las chavas de 40 sin GPS. Les mandamos un gran abrazo porque verdaderamente es un producto que va a estar Sí, está muy bueno y muy divertido. No solo el producto final, no he parado de reír en mi mente con un clip que algún... Sí, les va a llegar. Obviamente les va a llegar ese clip. Y bueno, te digo, me la paso muy bien haciendo el episodio. Y pues obviamente el final, el contenido, también está bastante bueno. Pronto les vamos a compartir la liga para que... No, de hecho no se las vamos a compartir. Vayan 40 sin GPS, lo escriben 40 con letra, sin GPS. Y ya está por ahí, échenle un ojo. Está divertido, son sus primeros... pininos de estas señoritas. Sí, así es. Creo que vale la pena, sobre todo cuando tienes estas dudas y obviamente sobre todo como mujer que te lo estás viviendo y como hombre que no entiendes ni madres. Sí, no. Es lo que te decía. Yo creo que voy a necesitar unas dosis de testosterona después de esto. Podemos jugar Street Fighter ahorita si quieres. Escuchando Pantera y ándale. Listo. Ok, ya. Mientras así nos embarramos de grasa y ya ves. Bueno. Creo que eso ya no sonó tan bonito ni tan masculino, pero en fin, es muy padre, váyanlo a buscar, 40 sin GPS, podcast hermano de este podcast. Y pues nada, ya estamos de nueva cuenta aquí, Lucifer. Y antes me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que están descargando o poniéndole play al episodio. Muchas gracias. Los números van subiendo y eso está muy bueno. Es sorprendente porque una vez que uno empieza a grabar estas cosas, te vuelves como una especie de adicto a grabar este tipo de programas y al principio no tienes como esta claridad de quién te va a escuchar. Tú crees que en tu mente sí habrá alguien que le interese, pero nunca es tanta gente y de repente empiezas a coincidir en muchas cosas con la gente y se vuelve un vicio hacer estos programas. Y que además, ¿sabes qué? Luego cuando escogemos los temas, pues son cosas que a ti y a mí nos llaman mucho la atención, pero lo más bonito es encontrar allá afuera además gente que también le llama la atención y que también es muy apasionada al respecto. Eso creo que es la parte mágica de... lo que no esperábamos al menos de este programa. Ir descubriendo conexiones con más gente que ya conoces, gente nueva, gente que vas conociendo, pero ir descubriendo estas conexiones y ver que si bien estamos algo rotos, hay muchos más como nosotros. Hay igual que nosotros. Mira, hasta rimó. Sí, y además un saludote a nuestro querido Joao Fuente porque semana tras semana nos manda
una ilustración del episodio. El último que nos mandó está bueno. Única queja, cada vez salgo con más ganas. O sea, No, yo soy el que sale con más. Sí, yo siempre tuve, ¿no? Sí, tú siempre has tenido. Oye, digo, está bien que se apega a la realidad, pero digo. Sí, y bueno, y aprovechando también, síganos, ¿no? Estamos en TikTok, Instagram, Facebook también, ¿no? Por todos lados, Dragones, Zombies y Marcianos o DZN nos encuentran, sobre todo en Spotify. DZN, ya está ahí el video en Spotify, están muy buenos. Este es nuestro capítulo 22. como 22. Hoy grabamos el 22. ¿Te imaginas 22 capítulos? Estás hablando de 20 semanas. 22 semanas. Y fíjate, Wow. empezamos el 6 de enero de este año. El 6 de enero hemos fue sido el primero. concurrentes con todo el año. Por ahí faltamos un par de veces. Ocasiones. Sin Pero embargo, está bien. bueno, pues esperemos la continuidad esté ahí con nosotros, Está ¿no? bien. Y ¿sabes qué? Las veces que hemos dejado de grabar, la verdad es que a la semana siguiente que ya podemos grabar, pues el tema se prepara todavía más a fondo, ¿no? Y se nota. Deberíamos de pedirle a mucho. nuestro yo del futuro que regrese al pasado, grabe el episodio, lo lance y ya queda ahí grabado, ¿no? Oye, Sería- y hablando de pasado y vuelta y regreso, el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya habíamos publicado. De hecho, es el segundo episodio que se publicó en el podcast, pero por razones de logística no pudimos grabarlo juntos en ese momento. El tema de los gigantes, que es lo que estamos platicando el día de hoy. Y pues solo es información. La verdad, es mucha información, pero está medio aburrida porque pues nada más soy yo hablando, entonces pues como que no. Entonces decidimos hoy pues darle ese toque. ¿Y que quién nos quiere oír gusta un mucho. cuarentón sexy hablar de Ah, gigantes? pues Pues no, no todo mundo, ¿no? no, pues Entonces, no. mejor escucha al viejo gordo que dice chistes, o sea, es mucho más divertido. Pero bueno, gigantes, Lucifagor. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se menciona la palabra gigante, coloso, cíclope? Fíjate que hay no es propiamente un gigante, pero siempre en mi mente esta película de Krull, donde aparece un Claro, cíclope, sí, que claro. si bien no es un gigante, sí tiene se ve como uno imagina que se vería un gigante, ¿no? Estas Además, ropas un era poco más grande, andrajosas. ¿no? Él era más grande. Sí. En aquel mundo de Krull, pues era una raza que perdió un ojo por saber cuándo iban a morir. Me gusta mucho Sí, esa es versión cierto, filosófica. es cierto. Pero haz de cuenta que tú ves cómo está caracterizado el personaje y es exactamente como yo siempre me he imaginado que los gigantes se podrían ver. Esta ropa un poco andrajosa. Un gigante, pues no hay tanta piel, ¿estás de acuerdo? Sí. Que, digo, pensando en las dimensiones de una tierra, vamos a decir, pues no hay tanto de dónde hacer tela, entonces su ropa es como vieja, es como algunas pieles de animales, como que le falta ahí cosa y es como tosco en general. Unas manotas, una cabezota, unos pies, o sea, es como, Sí, eso sí, es lo sí. que siempre que menciona gigante voy a esa imagen. imagen. Fíjate que a mí, yo me voy más al lado infantil. ¿Te acuerdas del sastrecillo valiente de Mickey Mouse? Por supuesto. que Yo era- cada vez que escucho la palabra gigante, algo así se me viene a la mente. Y si te das cuenta, la descripción es muy parecida. Igual, andaba medio andrajosón. De hecho, pues por eso Mickey Mouse se le puede meter entre la ropa y, Sí, claro, y hacer y hacer todo el desoso. Era como, pero era un poco más como esta ropa, se me figura Robin Hood. Sí, como de Hood-esca. campesino de la Edad Media. Campesino de la Edad Media, que Sí. traían como esta camisola y un cinturón encima. Y estas zapatas sí, que eran sí, como, sí. como de tela medio Sí, raros. sí, como de los Como que una- fabricaban. como una alpargata, tío. Sí, sí, como los que fabricaban los enanitos de Blancanieves. ¿no? Haz de cuenta algo así, pero sin duda un gigante como Gordinflón y creo que Bonachón. Me gusta que hay una hasta cierto escena, punto. esto cuando ya no se vale, ¿no? Que agarra un rollo y hace como un cigarro. Ah, claro. ¿Te imaginas un Sí. corto animado Sí, sí, donde sí. está fumando el Y Mickey personaje? estaba dentro del Y Mickey rollo, estaba sí, dentro del cierto. rollo con Claro, paja. claro, Entonces, claro. estas cosas que hoy serían totalmente fuera de lugar y no se aceptarían, bueno, ahí lo tenías en Disney. Pues definitivamente la imagen de gigantes, colosos, titanes, siempre ha estado presente en la humanidad. Y si nos echamos un brinco hasta el mismísimo inicio de la historia, cuando los sumerios, fenicios, bueno, en la antigua Mesopotamia, también ahí encuentras pues indicios de que había seres de dimensiones colosales, ¿no? Empezamos, por ejemplo... ¿Pero hablas de indicios o hablas de leyendas? Porque una Leyendas, cosa es decir, leyendas. oye, encontramos un pie de gigante Sí, no.
de 25 metros o de las historias donde se habla de estas tienes razón. criaturas de las gigantes, historias, ¿no? Y en particular, pues, la primer gran epopeya que se da a conocer, o bueno, que se tiene registro, que es la epopeya de Gilgamesh, es, de hecho, Gilgamesh y ¿cómo se llamaba su compañero? Enki. Ok. Enki y Gilgamesh, estos dos que salen en pos de la aventura, no son los personajes de tamaño de un humano regular. O sea, ya de entrada ya son un poco ya más, son más grandes, más ¿no? grandes. Vamos a acordarnos, ya platicamos en una ocasión, por ejemplo, de los reptilianos, del origen de los reptilianos. Nos fuimos igual a la antigua Mesopotamia, pues por ahí nació todo, ¿no? Es que siempre viene de ahí. O Siempre es Mesopotamia o es en los 1800. Así, ¿no? o los todo griegos, lo que refiere ¿no? a estas cosas son los O los griegos, Los ¿no? griegos por También. ahí. Sí, Y nos vamos con los Anunnaki, que eran estos seres que pues, llegan a la Tierra y también los representan como gigantes. Ok, no gigantes del tamaño del gigante del de Mickey Sí, Mouse. que estás pero, hablando pues, sí, de, más de un grandes. gigante de 30 metros. Estás Así hablando es. simplemente más grandes al ser humano promedio, pudiéramos pensar. ¿no? Así es. Y por ejemplo, en Gilgamesh, bueno, en la epopeya de Gilgamesh se menciona cómo el héroe de esta historia lucha contra Humbaba, el gigante protector del bosque, y lo vencen. Y al final, el gigante al morir se lamenta y casi les manda una maldición o una profecía en donde pues se están metiendo conmigo, yo soy el guardián de los bosques, me están matando, van a matar al bosque también. Entonces, siempre han tenido una relación con la tierra, con lo enorme, con lo que nos causa miedo, con lo desconocido. Es muy interesante que, digo, estamos hablando de la Mesopotamia de, no sé, 3,000 años, 4,000 años antes Claro. de Cristo, y ya existía esa imagen. Pero si te vas a las culturas de todo el mundo, vas a encontrar casi en todas ellas una representación de algún gigante. ¿Qué pasa con...? También me viene a la mente ahora que preguntabas qué piensas cuando te dicen gigantes. Y normalmente, y no sé si era un gigante como tal, no sé si lo especifique como tal la Biblia, pero siempre viene David y Goliat a mi mente. Siempre. Y Y yo hablamos imagino de Goliat. de Goliat y David con las armas Con, legendarias. ¿te claro, acuerdas? con la onda Sí, sí, antigua. Que de hecho hay una serie por ahí de David y Goliat nueva. Y Está muy buena, interesante, está muy buena. bien hecha. Está en Prime. David, ¿cómo se llama? David de Galilea. David ¿no? de Galilea o algo por así. Pero tiene, digamos que producción actual, pero para este momento bíblico. Es como Game of Thrones, pero de la Biblia. Algo así. Sí, a mí me gustó. Y yo siempre me imaginé que Goliat no es que, esa es mi imaginación, no es que fuera una persona muy grande. Siempre me imaginé como un gran gigante Sí. al que tenía que enfrentar pues David, que era una persona, digamos, promedio. Y creo que tanto los católicos, como hablamos del golem hace un programa, o estas culturas, incluso los vikingos, tenían también sus propias Sus versiones, ¿no? Estos representaciones. gigantes, creo que los gigantes de hielo Sí, también también incluyen aparece por por ahí. ahí. Hay por todos lados del mundo. Hay por todas partes. Y eso es lo increíble porque, mira, si esto se limitara al continente euroasiático, podrías decir, ok, pues de la epopeya de Gilgamesh, a lo mejor se fue heredando esta historia y se fue difuminando por todas partes y cada cultura, cada civilización, pues tuvo, o cada pueblo, no cada civilización, cada pueblo tuvo pues su historia de gigantes. Pero la cosa se pone extraña cuando aparecen gigantes, por ejemplo, o bueno, historias de ellos en China, en Japón, en el México precolombino. O sea, te pones a ver que la mayoría de las diferentes culturas alrededor del mundo han tenido un símbolo de gigantes. ¿Será que veneramos lo grande? En Porque cierta sin duda forma, las sí. montañas, tengo presente ahorita las historias de las montañas en México, ¿no? Del Iztaccíhuatl. Claro. Y entonces, y el Popo, y a lo mejor será que el hombre como tal venera estos seres de gran tamaño. Obviamente los dioses siempre se ha pensado que eran seres como más grandes, como más magnánimos. Sí, definitivamente sí. Digo, ve el tamaño de las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Que fueron como si no las primeras, una de las primeras grandes estructuras del mundo. Y yo creo que ese simbolismo representa fuerza, poder, miedo, divinidad, castigo.
Y a la vez, el hecho de que el humano se enfrente a estos retos y que los logre vencer, pues también tiene un simbolismo. Es el alpinista que escala el Himalaya, ¿no? Por ejemplo, el Everest, ¿no? Es la conquista de esa cumbre. Es ese sentimiento de... Digo, no, de verdad no tengo idea por qué chingados suben a esa... Yo no... ¿Cuál es el ocio? ¿Por qué? ¿No? Pero bueno, ok, vamos a ponernos en este mood de que, ok, sí, somos alpinistas, vámonos hasta la cumbre del Everest. Y supongo que cuando llegan a la parte más alta, pues se sienten bonito. Poderosísimos, ¿no? Claro, sientes... Todos a mis pies, todos a mis pies, perros, Sí, así, ¿no? romana. Sí. Entonces, yo creo que ese sentimiento se equipara un poco con el que nosotros, pues, humanos, pequeños y pues lo grande, ¿no? Lo divino, lo inalcanzable. Que es este clásico sentimiento en el deporte y en algunas otras cosas del underdog, ¿no? O sea, eres el chiquito y le ganas al gigante. Entonces, significa que cuando tú puedes ganarle a este gigante, logras algo extraordinario. O sea, estás siendo el héroe de tu propia película. Y creo que ese es punto clave de la razón por la que ha habido gigantes por todos lados. Sí, definitivamente en los lugares, por ejemplo, en México, como dices, las montañas, pues obviamente el verlas, pues vamos a acordarnos que no le encontrabas una explicación real o una explicación como la que actualmente los científicos y las personas que estudian los diferentes fenómenos de la Tierra, llámese topografía, llámese meteorología, lo que quieras, ahora entendemos o medio entendemos, pero antes pues tronaba el cielo o caía o se escuchaba un trueno y pues era alguien gigante martillando en el cielo, ¿no? O sea, claro. Eran esas explicaciones inocentonas, pero que a la vez pues no había. No sé qué hubiera pensado yo si no hubiera sabido lo que actualmente sé, ¿no? Entonces, por eso en Grecia, en la cultura nórdica, en los celtas, todos tuvieron una cierta representación de estos seres. Otra cosa, también se asocian con el caos, se asocian con la fuerza de la naturaleza, se asocian justamente con los meteoros de la naturaleza, o sea, con estos fenómenos meteorológicos, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas. Por ejemplo, si nos vamos a Italia, dentro de la mitología griega, ¿cuántos gigantes, titanes en este caso, fueron enterrados en la isla de Creta? Y pues el Vesubio, ¿cuál es este volcán que de hecho hace unos días tuvo erupción? El Etna. ¿El Etna será? Ahí supuestamente enterraron a un gigante en el Etna. Cada vez que se movía, pues hacía erupción. Entonces son este tipo de explicaciones que se le suelen dar a que esos en la seres. Antigüedad el desconocimiento de los fenómenos naturales pues te hacía darle una explicación. No sabes qué es, debe ser divino. No hay más, ¿no? Tal cual. Oye, pues es que yo no sé cómo hicieron ese fuego, cómo se encendió. Es que lo mandó Dios. ¿No? ¿Dios? ¿No entiendes? No, que es Zeus, o sea, que no, ¿te estás dando cuenta? Tezcatlipoca vino y incendió toda la casa, ¿no? O sea, definitivamente todas han tenido unas representaciones, a lo mejor más complejas en algunas, unas explicaciones no tanto en otras, pero te traigo una gran y hermosa lista, Lucifago, de todos, pues de todas estas culturas y de sus versiones, digamos. Sus versiones de cada una de sus mitologías. Porque si aparecen en un sitio, definitivamente son en las mitologías. Y las mitologías son hermosísimas, nos fascinan. Y si nos vamos a la primera de ellas, que es justamente la que apareció en la antigua Mesopotamia, pues les acabamos de mencionar, los Anunnaki, pues eran parte de estas deidades, de estos seres grandes que pues había un respeto hacia ellos. Incluso pueden ver en algunos altos relieves que fotografías, por ejemplo, en Uruk, que es la actual Bagdad, en donde ves siempre la representación de alguien más grande y uno más pequeño ofreciéndole. Como así, es un dios algo, o es lo ¿no? que sea un gigante y le están dando ahí. Exacto. Entonces me quiero poner a pensar en ese momento de tan temprano en la humanidad, en donde no había estas explicaciones, ¿cómo entendías lo poderoso? ¿Cómo entendías lo que te rebasaba? Pues en grande. O sea, debe ser una grandeza, debe ser... ¿no?
Debe ser en tamaño. Creo que el tamaño era una forma de entender el poder. Así es, tal cual, ¿no? O sea, es la representación del poder. Vamos a hacerlo gigante. Y ahora sí que ahí el tamaño sí importaba. Y era así que hacían estas grandes estatuas o que le hacían efigían, no sé, erigían, no sé si es correcto. Pues estas grandes pirámides. Y mientras más grande era la pirámide, más importante había sido el faraón o el... Y a lo mejor porque ya la distancia de la punta al cielo pues ya era nada, ¿no? Era como tratar de llegar a lo más alto. Y que supongo que de ahí viene todo esto. Nos vamos con los egipcios, otra de las civilizaciones más antiguas. Y también, aunque no se tienen leyendas tan detalladas de estos gigantes, específicas de estos gigantes, la realidad es de que pues tallaron muchas estatuas. Por ejemplo, pues tenemos la Esfinge, ¿no? Que también es enorme. Es un gigante. Otros grandes también. Bueno, tienes todas estas... como los faraones, esos que están... No, las estatuas donde ves a Ra y ves a todas estas deidades. Y siempre grandes. Que siempre son como muy grandes. Siempre, siempre. Y escuchaba un documental en donde decían, bueno, habrá habido egipcios gigantes. Y el faraón más alto del que se tiene registro medía 1,83, que era 20 centímetros más alto que el promedio del resto de los egipcios. ¡Wow! O sea, era un... Estaba grande, o sea, el tipo era alto, ¿no? Digo, 1,83 actualmente, pues te encuentras casi a cualquier persona de 1,83. No es tampoco... entra en lo humanamente... Si fuera de Yucatán. Bueno, si fuera de nuestra península, pues hay muchos, ¿no? Pero en ese momento no había tantos. Entonces, imagínate... Ya traes el cargo de faraón y además eres un tipo que rebasa al resto, ¿no? Eres magnánimo, eres grande, eres poderoso, eres... Y pues más respeto, ¿no? Claro. Nos vamos más para adelante, vámonos con los griegos y creo que ellos sí tienen un abanico de gigantes titanes en este caso. O de criaturas enormes, enormes dentro de su mitología y es hermosísima. Los 12 titanes primordiales o los famosos titanes olímpicos. 6 titanes, 6 titánides. Que titánides es el femenino de titán. Tenemos a Océanus, el dios del río que rodea la tierra. Ese es uno de ellos. CEO. CEO. El director de ellos. El administrador del Olimpo. El Coeo, así lo llamaban, representa la inteligencia y la inquisición. Tenemos a Crius, asociado con las constelaciones y el orden celeste. Tenemos a Hiperión, el padre del sol, asociado con la luz celestial. Tenemos a Japeto, padre de Prometeo, asociado con la mortalidad humana. Y tenemos al más famoso de todos, de estos titanes, Cronos. El más joven y líder de los titanes, destrona a su padre Urano y luego es derrotado por su hijo Zeus. Esos son los hombres. Ok. Después tenemos a las titánides. Tenemos a Tetis, diosa del agua, esposa de Océanos, madre de los ríos y las ninfas oceánicas. Tenemos a Febe, asociada con la profecía y la luna. Como Phoebe de Friends, ¿se cuenta? Así, de hecho, así la escriben. Tenemos a Rea, esposa de Cronos, madre de los dioses olímpicos como Zeus, Hades y Hera. A Temis, diosa de la justicia divina y el orden natural. Tenemos a Mnemosime, diosa de la memoria, madre de las musas con Zeus. Y por último tenemos a Tea, madre del sol, o sea, de Helios, la luna, Selene, y Aurora, o Eos. Esos son los 12, los primordiales. Hay un chingo más, ¿no? Pero esos son como los importantes. Ahora, ¿puedes dividir en estas mitologías entre estos grandes titanes, grandes superdioses? O sea, no eran dioses, eran como superdioses. O los padres de los dioses. Eran los padres de los dioses. Que eran enormes. Pero también tienes criaturas como tal gigantes, ¿no? Pues tienes a Cíclope, por ejemplo. Que de hecho, fíjate que Cíclope no lo mencionan tanto como un gigante. O sea, sí es grande. Pero pues su característica principal era el ojo, ¿no? Y muchos relatos que vienen y que vamos a estarles platicando. Bueno, pero ¿qué pasó con los titanes? ¿Por qué desaparecieron los titanes? Estas historias, fíjate que hay unas
hay unas bien raras, bien perversas. Los griegos sí estaban bien torciditos. Estaban bien torcidos. O sea, ¿no? fíjate, Pues por es- ejemplo, Zeus le corta el pene a Cronos, lo tira al mar y se vuelve espuma. Esa es una Entonces- metáfora. Esa es una... Señores, cada vez que se rocíen con la espuma de las Ya olas, saben. ya saben de dónde quién viene, ¿no? Pero, por eso. ejemplo, tienen unas ondas rarísimas. Por ejemplo, te hablaba de Rea, la esposa de Cronos. Le abre a la panza al esposo para sacarle de las entrañas a sus hijos que se había comido. Sí, tiene unas historias muy Estaban raras. bien Pero locos. recordemos que era una época muy lejana Sí, y todas claro. estas eran, voy a decir entre comillas, leyendas, Todas. eran historias Todas, sí, en claro. donde trataban de justificar ciertas cosas. Pero yo creo que era parte de la grandeza de estos seres, ¿no? Es decir, porque le abrió la panza para sacar a los hijos, pero eran así de poderosos porque venían de dentro de él. O sea, como que tiene un Claro. gran simbolismo Todo, dentro todo, de las cosas efectivamente. que sucedían, ¿no? Sí, todo está repleto de simbolismos y de un porqué, ¿no? La sangre tiene que ver, las aperturas, las armas que usan para abrirle la panza, o sea, todo tiene un porqué y es hermosísimo. Y, bueno, es muy recomendable que lean de mitología griega, muy enriquecedor porque pues muchas cosas parten de ahí, muchas cosas de las que actualmente pues usamos en nuestras pláticas, vemos cosas de ahí. Y pensando en criaturas, Davo, yo creo que la griega, la romana, los vikingos, son las mitologías más ricas. Claro, han aportado En lo que a mucho. criaturas se refieren, Así donde es. más puedes encontrar. Digo, no que no haya, ¿eh? Por ejemplo, acá en México tenemos muchísimas criaturas También. que vienen Mucha mucha criptozoología. criptozoología. Sí. Pero no creo que sea tan popular mundialmente hablando como lo son Sí. las culturas No, griegas. no, y además, sobre todo. Además que han encontrado muchos indicios, por ejemplo, en la cerámica de los griegos, pues muchas pinturas en donde representaban estos Claro. sucesos, ¿no? Entonces, sí se dio a conocer mucho más y se expandió el mito, pues más, se volvió muy popular. Aparte, pues tiene ondita, ¿no? Tiene ondita. Mira, ¿qué pasó con los titanes? Bueno, vamos a acordarnos que fueron liderados por Cronos. Cronos era el mandamás, ¿no? Que es el papá de los El papá de dioses Zeus. griegos, Ajá. digamos. El ¿no? papá de los dioses griegos, papá de Zeus en particular, hijo de Urano, ¿no? Que ya había destronado a Urano, entonces pues era el momento de Cronos. Pero los titanes, bueno, como ya te dije, derrocaron a Urano. Luego fueron derrotados por los dioses olímpicos, liderados por Zeus, en la guerra llamada Titanomaquia. Ok. Aquí pueden encontrar el término titanomaquia. Yo lo había escuchado como gigantomaquia. Ok. ¿Ok? Este suceso, esta guerra en donde los dioses vencieron a los titanes y los sacaron a la chingada. Y dando un poco de claridad, si tú viste Furia de Titanes 2, Cronos Básicamente, sí. aparece ahí, que es este gran gigante de fuego, Así es. y aparecen, bueno, ahí vemos a los tres hijos, ¿no? Que es Neptuno, Zeus y Hades, Ujú. que lo derrotan una vez, pero a la vez lo liberan una segunda vez. Así es. Y bueno, muchos de estos titanes fueron encerrados en el Tártaro, El tártaro. una prisión en las profundidades del inframundo, ¿no? Y es por eso que en la mitología griega de ahí viene la explicación de las erupciones volcánicas, los Claro. terremotos, ¿sabes? O sea, todo ese Que para tipo todo de... le daban una explicación, ¿no? O sea, Claro. si hay una erupción volcánica, hay un titán ahí escondido. Ahí está, se pedorrió. Está roncando el Se cabrón. pedorrió el Sí. titán y pues se Sí, cayó. pues es que comió un aguachil muy condimentado y pues anda gaseoso, ¿no? Es que, Traía le, ca- mucha es que le cayeron mal los Sí. 12 bueyes que le sacrificaron. Traía por cebolla favor. morada. Es que le echaron Mucho cebolla ajo. morada. Mucho ajo a los 12 Sí, bueyes pues que le eso ya ves que es sac- bien indigesto. Oye, hablabas de la mitología nórdica también, de las más ricas en cuestión de variedad, ¿no? Y tenemos a los llamados Jotnar, que son estos grandes seres, ¿no? En el nórdico antiguo. Son una raza primordial y poderosa. Ok, algo importante también que hay que mencionar, como todos los titanes de las mitologías, raza primordial. O sea, estas estuvieron antes que el humano, La originaria, Así es. lo ven un poco así, creo yo, ¿no? antes Como- del humano, y que además estos fueron los que ocasionaron el resto de cosas, fenómenos naturales, la selva, los bosques, Como los la mares. creación de la Exacto, tierra y de la así vida es. que conocemos. Son como sus explicaciones ¿cómo se les llama?
creacionistas. Bueno, Hay, de la hay una creación. película que se llama Jóvenes Brujas, en donde dan una explicación de Manún, que Sí, es sí, sí. este ser. Y me gusta mucho cómo lo dicen, ¿no? Si el diablo y Dios estuvieran en un partido de fútbol, Manún sería la cancha, sería el estadio, el cielo. la gente. Es así Sí, un sí, poco, sí. ¿no? O sea, Sí. estos primordiales serían los que crearon el entorno, el El escenario, contexto, el ¿no? contexto, Sí, sí. y los dioses lo manipulan. Así es, así es. Y bueno, son una raza, como te decía, son tan importantes como los dioses mismos y representan las fuerzas caóticas y naturales del universo. El hielo, el fuego, la obscuridad, la muerte, el desorden, pero también la sabiduría y la creación. ¿Cómo tienen un titán para el desorden, para el caos, para el desmadre? Es que O sea, imagínate un pisotón de esos güeyes, sí, Ah, pues, no, sí pues desordena sí te media dejan- ciudad, ¿no? Sí te dejan jodido. No hay un número fijo de gigantes en la mitología nórdica, pero sí hay muchos nombres destacados, tanto de gigantes de hielo, o los que llamaban Hrimthrúrsar, y los gigantes de fuego, los Eldjotnar. Unos de los más importantes, por ejemplo, Ymir, el primer ser viviente, nacido del hielo y del fuego, de su cuerpo se creó el mundo. Ok. O sea, nada más, pues, vamos a poner las dimensiones, ¿no? Tenemos a Ígir, gigante del mar, a veces tratado como un dios, anfitrión de los banquetes para los dioses. Órale. A Skadi, diosa gigante del invierno, asociada con la caza y la nieve. Se casó con Njord. Tenemos a Thrym, rey de los gigantes de hielo, roba el martillo Mjolnir de Thor en Ok. una historia muy, muy famosa. Hungrir, gigante muy fuerte, derrotado por Thor en combate. Y tenemos otro más que se llama Belgemir, nieto de Ymir, sobreviviente al diluvio de sangre tras la muerte de su abuelo y repuebla la raza de los gigantes. También tenemos uno que se llama Surtur, el gran gigante de fuego. Es como Surtur, el enemigo de... O debe ser Ajá, ese, ¿no? De, sí, sí, de sí. Thor. Surtur, sí, tal cual, el gran gigante de fuego, portador de una espada llameante. Sí, sí, Está profetizado después que destruirá el mundo durante el El Ragnarok. Ragnarok. Así es. Otros gigantes nobles de esta misma mitología, Utgarta Loki, un poderoso y astuto gigante que pone a prueba a Thor y Loki en una historia del Hilfanging. Esa historia del Filhangim. Buenísimo, lo publican los domingos en el Novedades. Sí, es buenísima. Siempre. Tenemos a Gymir, padre del gigante Geror. Y es que aparte las letras de las palabras en nórdico antiguo tienen Sí, son como runas medio extrañas, muy raras, así muy disculpen raras. que no la sepa pronunciar. Bueno, tenemos a Gymir, padre de Geror, que se casa con la diosa Freyr. Tenemos a Geror, Que Freyr era la esposa de Odín, ¿no? Odín, Sí, según ¿no? yo, ¿no? Tenemos a Geror, giganta de gran belleza, se convierte en la esposa también de Freyr. Bueno, pues Ya saben son que gigantes, güey. pueden hacer lo que quieran. Estamos ahí hablando no de hay- gigantes, no estamos hablando de gigantes. Bueno, tenemos a Agerboda, giganta que se une con Loki y da luz a monstruos míticos. Fenrir, como un lobo. Jormungandr, la serpiente. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de Jormungandr, la serpiente gigante? Jormungandr, sí. Que sí, hablamos en Monstruos Marinos, si no me equivoco. sí, que es la serpiente gigante. Jormungandr. De la que se crea el mundo o algo así, o Sí, o eso es la serpiente, creo que es la de los aztecas, Sí, o hay una serpiente que crea el Es mundo. una serpiente gigante que vive en el océano. Y tenemos a Hel, reina de los muertos. Bueno, también tenemos a Tjazi. ¿Casi? ¿Ok? Así está, Thjazi. Tjazi. Sí, suena como en náhuatl, pero Sí. es realmente... Gigante en forma de águila que secuestra a Idun, diosa de la juventud. También tenemos a Halp y Grape, hijas de Gilroyd. Grandes nombres para tus nietos. No, fabulosos, no, deja grandes Halp. nombres para que... ¿Cómo se llama tu nieto? Halp. Hipgerhund. Gigantes que intentan matar a Thor. Bueno, todas estas son de la mitología nórdica. Aunque, te repito, aquí en esta mitología, a diferencia, por ejemplo, de la griega, no todos los gigantes son malos. Todos son sabios, poderosos e incluso se alían con los dioses para poder tener pues mayor poder y vigilar mejor a los seres humanos. Algunos dioses como Loki tienen sangre de gigante, por ejemplo, ¿no? Bueno, se hablaba de que era hijo de los gigantes de hielo, al menos de esto en Marvel. No sé si en la literatura de hecho, nórdica sea la misma historia. Lo sacaron de ahí, sí. Era del hijo de los gigantes de hielo, Y justamente. es adoptado por el señor Odín
pues es como su hijo, ¿no? Sí, Lo trata sí, como si el, fuera un hijo, tal cual. el hermano adoptivo de Thor, ¿no? La mitología nórdica no ve a los Jotnar como simples enemigos, sino como fuerzas necesarias para el equilibrio cósmico. O sea, pero tenían una visión como muy elevada del mundo y de todas estas cosas. Pues mira, yo me acuerdo mucho de una canción que me hacían cantar en catecismo, que iba más o menos así: hay que morir para vivir. Para vivir eso. Sí, así eso decía. Y te hablaba que de la semilla del trigo, que se ¿de tenía que quién es morir de- para que fecundara, pues de la iglesia, no sé. Entonces, Ah, sí. Pensé que la cantaba ¿cómo se llama? güey, el de- Camilo Sesto. No, era el padrecito, luego se echaba ahí sus canciones. Hay que morir para vivir. Sí, o sea, bueno, según la religión católica cristiana. Ok. Al momento Bueno, es tú que te mueres, te y vas, te haces ajá, tierra, y luego te vas para el cielo, ¿no? Sí, si no te mueres, pues ahí sigue. Ese es el equilibrio. Ese es el blanco, el negro, el yin yang. Ok. Entonces, pues necesitamos del caos para vivir en paz, ¿no? O para morir en paz. O para morir en paz. Ustedes saquen sus conclusiones. Bueno, gigantes de la mitología celta. Ok. Ahora nos vamos con los celtas, los fomorianos, perdón. Tan fácil de decir como los Fomorianos. mismos No, de hecho sí está nórdicos, fácil. ¿no? Que yo no lea bien es otra cosa. Pero no, de hecho la palabra es fácil. Fomorianos. Ok. Es una raza de gigantes primitivos, deformes y oscuros. Representan el caos, la oscuridad, el mar y los elementos destructivos de la naturaleza. Ok. Ponemos pausa. En la mitología, primero, bueno, en Mesopotamia. Luego nos vamos con los griegos, con los nórdicos y ahora con los celtas. Y te das cuenta que en estas 4 culturas, independientemente de la brecha que haya en eras, en tiempos entre una y la otra, porque bueno, los celtas sí definitivamente fue una civilización que vino mucho después de los de Babilonia, en Mesopotamia, que los griegos incluso, ¿no? Entonces, sin embargo, y estamos hablando que también contaban con este tipo de mitología. Y en casi todas, si no es que en todas, eran estos seres primordiales. O sea, eran Siempre, antes sí. de los dioses. Antes de los dioses, antes que el humano. Tenías al humano, que es hijo de los dioses, Así es. que son hijos de los titanes o de Ajá. los gigantes primordiales. Es como el organigrama más o menos va por el estilo. Algo así. Y siempre está relacionado con el caos, siempre está relacionado con los fenómenos naturales, siempre está con la creación, siempre tienen esas pues como Connotaciones, funciones, ¿no? como... sí, Así sí. es. Bueno, el origen de los formorianos se dice que vinieron del mar o del inframundo antes que llegaran los dioses civilizadores. A menudo son descritos como monstruos con un solo ojo, Ok. brazo o pierna, o sea, siempre están deformes, aunque en otras versiones parecen un poquito más humanos. Aquí te van los destacados. A lo mejor te suena alguno. Vamos a ver. Valor del ojo maligno. Aparte suenan como Villanos de Batman. no, como villanos, pero del Señor de los Anillos. Ándale. No, pero si no, el Aza, un formoriano bello y noble, padre de Bres. Ok. Bres, Bres, hijo de una madre tuatá de Danán. Ah, claro. Sí. Muy Y popular. padre fomoriano. Fue rey, pero su tiranía provocó su caída. Tenemos a Indec, señor de los fomorianos, muerto en la segunda batalla de Mag Tuired. Oh, claro. Famosísima. Muy ¿no? famoso. Famosísima. Claro. Y tenemos a Cetra, rey de los fomorianos, asociado con el inframundo. Ok. Me gustan los que están asociados con el inframundo. Lo dejo ahí como una acotación. Y ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del Señor de los Anillos justamente cuando esta grandiosa escena de... Se me olvidó el nombre del mago. ¿De Gandalf? De Gandalf, gracias. Ok. De Gandalf. Esa famosa de You shall not pass. Bueno, era un Era Warlock, Balrog, ¿no? Un Balrog, perdóname, sí. Él era un titán, ¿no? Era un gigante de fuego, era un dragón. Era como una especie de... un Yo siempre lo vi como un demonio enorme. Del inframundo. que se Pero lo lleva para allá. creo que hay visiones diferentes del personaje. No recuerdo en este momento si en la novela lo describen exactamente igual que en lo que ves en la película. Debe de tener cierto grado de parecido, pero era como no era un animal, era una criatura... Un ente, ¿no? Un ente demoníaco, pues muy poderoso, muy grande. Bueno, Con un vámonos. látigo.
Buenísima. Esa escena es Me gusta mucho, ¿no? fantástica. Hay una figura me parece que es un Hot Toys. No, no es Hot Toys, es el otro, es un Sideshow. Me parece que es una estatuilla que es así enorme, donde aparece el Balrog así con su látigo y el Gandalf así chiquitito, así. Como ¿viene con Gandalf? Sí, o sea, Qué es como chido. una toma de esa escena, güey, muy bonita. Yo los había visto, pero estatuillas como estas de Iron Studio, también de Pero Balrog. del puro Balrog. Sí, sí, No, solo aquí de él, es- solo de él. Aquí es la escena. Como una porque maqueta, hay como ¿no? las piedritas y, o sea, está Una- muy padre. Como una maqueta, ¿no? Sí, sí. Wow, alguna sí. vez en alguna Comic Con por ahí la vimos y es muy chido. Los Nephilim. Ok. Estos ya nos saltamos a la Biblia. Ya nos vamos a la Biblia. O sea, vean cómo nos estamos acercando a los nuestros tiempos actuales, que hoy en día, pues, mitologías nuevas ya no se generan tanto, No, digo, no hay se generan muchas. de otros temas. Es más cuentos y Es más leyendas cuentos, urbanas, ¿no? pero digamos que estás abarcando todas las mitologías Sí. de la historia del hombre. Sí, sí, o las y más importantes. Las más importantes y pues los que al final, pues al día de hoy se siguen Que han platicando, ¿no? influenciado al Mira, hombre. los Nephilim, estos aparecen en la Biblia, se mencionan en el Génesis 6 del 1 al 4 libro. Nunca he sabido leer la Biblia, o sea, no sé cómo, dices Génesis 6, 2.1-4. Es que según habla del, ¿Es el libro del 6? versículo, Ah, o sea, el ok. libro, versículo y creo que incluso el párrafo o algo Y así. mira que fui a escuela católica, ¿eh? Nada No, más, pues yo también. pues nada más Pues no. pasó de noche, ¿verdad? Pero no, pues, Saludos a los hermanos. Bueno, seres gigantes o poderosos nacidos de la unión entre los hijos de Dios, interpretados a veces como ángeles caídos, ok. y las hijas de los hombres. Ok, o sea, estos canijos vinieron es un a- demonio, voy a decir. Bueno, no, es que no son lo mismo, pero son ángeles caídos tipo Lucifer, Ajá. que digamos que embarazan a una ¿A una chava? chava. O sea, el hijo de Ok. Rosemary es uno de esos. Ah, pues, El no, bebé de Rosemary. en teoría, podría ser Jesús. O sea, porque pues embarazan a las mortales. ¿no? Pero no era un ángel caído como tal. Bueno, o sea, no, el que María no haya querido confesar todo el pecado, pues también, ¿no? El arcángel. El ¿cuál fue? arcángel Fue Gabriel, ¿no? Gabriel. Se le Gabriel apareció. o Miguel. No, Gabriel. Creo que Gabriel ¿no? fue el que Gabriel. llegó y ahí le ayudó. ¿Tú crees que José se tragó esa de, ay, que llegó el arcángel Gabriel y que... Mango. Sí, dice, ¿Gabriel es en serio? El lechero, Gabriel. ¿Gabriel, mi vecino? o Sí, quién? el pinche Gabriel. Sí, ¿fuiste tú, Gabriel? ¿Así fuiste tú, Gabriel? Ya bájale, Gabriel. Espérate, no nos vaya a caer un rayo. Un pinche radio. Sí, ahorita. no te- No, he dicho peores cosas y sigo aquí, entonces. Bueno. Ok, así viene textualmente en la Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, que podrían haber sido como arcángeles, tal vez. Pues no lo sé, porque fíjate, se les vincula con corrupción y violencia Ok, y su no. existencia es una de las razones del diluvio. Ok. ¿Te acuerdas de la película Noé? Donde está malísima. Veladamente, sí. Bueno, a mí no me gustó, pero aparecen los Nephilim por ahí. Eran como estos de piedra, no sé si... Bueno, no eran ellos, pero había unos gigantes de piedra en esta película. Me acuerdo más de la de Risa, ¿no? Esta. ¿Cuál? ¿La de la historia del mundo? No. Hay una del arca de Noé, pero que es el que hace The Office. Oh, claro. Sí, Steve Carell. Sí, Steve sí. Carell es el que la Es hace. el todopoderoso la 2. Ándale. Sí. Sí. No, estos sí fueron. Bueno, tenemos también a los Refaim. Ok. Estos se referencian en Deuterónimo 3, El versículo 11. Deuteronomio. ¿será? Deuteronomio. Sí, muchas gracias. Sí. Es que yo Y- también fui a escuela católica. Sí. Yo que dije Deuteronomio, pero bueno. Gracias, hermanos, sí. lasallistas. Saludos. Josué, también lo mencionan en el Josué 12 el libro 12, versículo 4. Quiero pensar. Ok. Bueno, este es una tribu o raza de gigantes que habitaba Canaán antes de la llegada de los israelitas. Acuérdate que en las bodas de Canaán se armó un pedo, güey. Puta, le metieron al vino como si no hubiera mañana. Como boda Dothraki, ¿no? Como boda Dothraki, acabaron todos desnudos. Sí. Qué desmadre. Oye, esas bodas Dothraki, ya sabes lo que decían. Si no hay mínimo 2 muertitos, no estuvo Dos buena. muertitos y 17 embarazadas no jalan, ¿no? Bueno, se les considera descendientes de los antiguos pueblos colosales. Esto es en la Biblia. ¿Sí? Qué interesante, porque la Biblia, normalmente la mitología no llega tan... Esa es mi impresión. Estoy equivocado, soy muy ignorante de la parte, digamos, católica, aunque
Sí, pues, yo no sé ni discapacita, lo que siquiera no decir fuera. Deuteronomio. Pero, Lo acabo de aprender. pero no ves tantas criaturas, ¿no? O sea, no, No. hay como tanta No, esta no, mitología. no. Sí hay algunas cosas. Bueno, en el Viejo Testamento A sí lo hay dos, mejor tres era, ¿no? cosas Que- muy locas, porque he estado viendo últimamente videos de cómo son los ángeles en realidad, cómo los describe la Biblia en realidad, y están bien locos. ¿Los has visto? Un querubín es así, mira. ¿No has visto cómo describen a los ángeles? Como estos grandes anillos repletos de ojos. Ah, sí, una cosa como muy, Está muy extraña. muy, ¿no? muy psicodélico cómo lo describen. Deberíamos de hacer un capítulo Acuérdame de ángel. cuando acabemos de que cuente el chiste de Pepito y los... Entonces déjalo a punto porque si no Porque se me olvida. sí está porque- buenísimo. Pero oye, deberíamos hacer un capítulo de ángeles, ¿no? Y demonios. De ángeles, me encantan los ángeles y las jerarquías Sí, angelicales. no, eso está muy bueno. Dicho está de paso. Ok. Anakin, Ok. ese es también ¿Te un suena? gigante de la Biblia. Me suena. ¿Por ¿Te qué me suena suena? el ¿Por nombre, qué me no? suena? También un gigante de la Biblia. Este Ok. aparece en Números, en el libro 13, versículo del 28 al 33. Por fin, ya lo entendí. Ahora sí me hace mucha lógica los números, Lucifer. Y también en el Deuteronomio, del libro 9, ¿Cuál? versículo Deuteronomio. Ah, ya ¿Ves? te la Es que sí, aprendiste, a la- ya te la aprendiste, ¿ves? Sí, pues es que sí aprendo. Bueno, libro 9, versículo 2. Descendientes de Anac, habitantes de Hebrón. Ok. Los exploradores israelitas los describen como tan altos que parecían langostas junto a ellos. O sea, los israelitas parecían langostas junto a los Sí, Anakim. sí, lo ves desde este punto de vista, pues eran así. Chiquititos. Ese sí era como el de el sastrecillo valiente. Ándale, sí, más o menos del pelo. A los Anakim eran estos gigantes también de la Biblia, parte de la misma tradición de los pueblos gigantes anteriores de la conquista de Canaán. Ok. Y bueno, obviamente llegamos al hiper famoso Goliat, ¿no? Del que hablábamos. El filisteo que vence, que David lo vence, ¿no? Aparece en Samuel 17, el gigante, pues obviamente creo que más famoso del mundo, porque siempre hay una... Es el David y Goliat, güey. Pero el Siempre es gigante la más referencia. famoso que digamos sí se tiene como la idea de que sí existió. Ajá, O sea, además, ¿no? Sí. No digo que sea realidad, pero que sí es como tiene- que el que tiene más pruebas, ¿no? Sí, lo dijo la Biblia, Sí, seguro no, fue no, real, ya, ¿no? A exacto. huevo, ¿no? Es como cuando dice, lo vi en TikTok, seguro es Se real. me hace, fíjate que la Biblia se me hace bastante interesante cómo hay cosas que nos tomamos tan literalmente y hay otras que no les hacemos caso. Güey, deberíamos hacerle caso tan literalmente como el resto de las cosas. Este pedo de los gigantes, si a mí me hubieran dicho, güey, en la historia del hombre existieron gigantes, estaría muy orgulloso de ser un ser humano, ¿sabes? O sea, pero nada más te lo plantean como esta leyenda. Esta leyenda. Y No, ojo, sí pasó. la leyenda está hecha para dejar un conocimiento, ¿no? O sea, el problema que tiene, yo pienso a veces la Biblia, es que estas historias están hechas para dejarte sabiduría. Sí. Para que lo interpretes, sí, para sí, que sí. digas, ay, güey, sí se puede uno superar. Sí. Sí puede uno salir del hoyo en el que estás. Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a ¿No? quién, Sí, claro. claro. Con una piedrita sí puedes ganarle al gigante opresor, Goliat, ¿no? Sí, claro. O sea, Claro. todas traen su. Pero pues yo creo que sí deberíamos darle más repasos a esa parte, a esas partes tan surrealistas de la Biblia que. Yo vale pienso, la pena. da para un capítulo. Ahora, Sí. es un capítulo que vamos a tener que estudiar Mucho. porque no es algo que Deberíamos invitar a que un conozcamos. padre o alguien que nos platique ese tipo de cosas. Hoy estaría buenísimo. ¿No has visto Pongan en los al comentarios. padrecito que baila lambada? ¿Está aquí en nuestra hermosa No sé en ciudad? dónde lo podemos buscar. Bueno, hay que Lo vi en buscar un TikTok y padre. tal vez no sea real, pero un padrecito bailando lambada. Bueno, Goliat, el gigante filisteo más famoso, medía 6 codos y un palmo, lo que han traducido a través del tiempo como 2.9 metros, aunque algunas traducciones lo reducen a un poquito menos bueno, como a 2 metros, ¿no? De todas formas, estamos hablando de un tipo muy grande, asesinado por el joven David con una honda y su piedra, aunque no se especifica si era descendiente de los Refaim o de los Anakim, de los que hemos platicado, algunos textos lo conectan con otros gigantes filisteos. Ese es Goliat. Y aquí es un gigante más aterrizado, ¿no? Totalmente. Es un gigante en la expresión de... De 3 metros, güey. O sea, Sí, sí, se sí. pudo haber existido, ¿no? Ojo, tenía un hermano. Se llamaba Lahmi. Y este medía aproximadamente 2 metros 70. O sea, también su También mamá estaba les altote. dio de la mejor leche de cabra. No, era leche de filistea. burra, esa era. Leche de burra filistea, ¿eh? De la Sí, que claro. alimentaron. Así deberían sacar una. Con esta alimentaron a Goliat para Con que su esta- disco crezca grandototote y fuertototote como Goliat. Bueno, pues tenía su hermano, fíjate, y este es mencionado en Crónicas del libro 20, versículo 5, un gigante de Gat,
con 6 dedos en cada mano y pie. O sea, el pobrecito, ¿no? Era rarito, pues ¿no? nació Sí, malito, sí, ¿no? tenía 6 dedos, era como una cosa extraña. Sí, nació malito y pues aquí sí se dice que era descendiente de los gigantes, bueno, hermano de este cuate. En un total se menciona 4 gigantes adicionales muertos por valientes de David en el 2 de Samuel 21, del versículo 15 al 20. O sea, David madrió a más de gigantes que solo Goliat. No, dice ¿no? muertos por los valientes de David. No O sea, sé si eran son como los soldados. eran los, Pues, seguidores. los soldados, ¿no? Ah, pues sí. Los padmelitos descalzos ándale. de David. Oye, pero no para la cosa ahí. Eso es allá, en Israel, Sí, allá. allá. Vámonos acá, Ok. a México. Aquí, en la cultura, en los mexicas, también tuvimos gigantes. Ok. Híjole, y me va a dar tanta pena que sí pude pronunciar otros nombres y este no lo voy a poder pronunciar a la primera. Kinametsin. Ah, no, sí pude, mira. Kinametsin. Kinametsin. Raza de gigantes que habitó la Tierra en la era anterior a la actual. La llamada cuarta era del sol del agua. No, Wow. cuarta era o sol de agua, perdón. Se dice que fueron desobedientes o corruptos, por lo que fueron destruidos por un gran diluvio. O sea, Ojo, conexión. entre 2 continentes que Claro. estaban completamente uno alejado del otro y teníamos diluvios, gigantes Aquí y allá. y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, los huesos colosales, según los mitos, habrían sido hallados por aztecas considerados como sagrados. Ok. Que de hecho, te tengo aquí. Bueno, te termino de platicar de los Dale. mesoamericanos y te tengo una anécdota. Muy bien. Ok, tenemos, por ejemplo, algunos nombres de Kinametsin mencionados en fuentes coloniales. O sea, ya con los españoles acá fueron registrados algunos, no de testigos, pero Pero los escucharon, o sea, los pensaron, ¿no? tenemos a Tlatlauqui Kinametsin, tenemos a Mixtecatl, a Xelhua y a Tenoch, considerado el líder colosal. ¿Tenoch Huerta? No, este es nada más así, Tenoch. Tenoch se casó. Considerado un líder colosal, aunque no siempre descrito como gigante literalmente. ¿Ok? Ok. Gigantes en la mitología mixteca, por ejemplo. Ok, los Mixteca. En los códices mixtecos, como el códice Vindobonesis. Ajá, claro. Vindobonesis, perdón. Claro, uno de los más importantes. Oh, sí. ¿Verdad que sí parece que sabemos? Aparecen gigantes primitivos como los constructores de montañas y ciudades. Que volvemos a lo mismo, son Explicación. los que hacen el escenario. Así es. Los que construyeron Las el montañas, barrio. los ríos, el barrio. En algunos mitos, el dios Nueve Viento, así se llama, el dios Nueve Viento, que es Quetzalcóatl, Ok. crea a los hombres actuales usando huesos de antiguos gigantes. ¿Cómo ves? También tenemos en la civilización maya, bueno, en el pueblo maya, aunque no tienen una figura así como los Kimetsin, en el Popol Vuh se habla de seres enormes y deformes hechos de madera, que fue la segunda creación. Vamos a acordarnos que los primeros hombres creo que fueron de lodo, los siguientes fueron de madera y terminaron con los hombres del maíz. No les salían, entonces. Sí, no, pues experimentaron y pues miren lo que les salió, Sí. lo siento. Pero bueno, seres deformes, bueno, aunque no se les llama gigantes, eran grandes, torpes y poderosos. Tenían toda Eran como ents. la mística. Bueno, ¿te acuerdas que te decía que te tenía una pequeña, pues una anécdota? Sí. Y es una anécdota justamente de la época de la conquista de España, bueno, aquí en México, de la época colonial. Y quien la narra es nada más y nada menos que Bernal Díaz del Castillo, uno de los que llegaron junto con Hernán Cortés aquí a México. Bueno, lo que en ese momento era, pues lo que en teoría pudo haber sido, era México, bueno, de grandes, ¿cómo se le llama? Pues todas las pueblos, ¿Territorio? ¿no? Los de diferentes territorios. Es que no era Ok. México, no estábamos Bueno, no, como... es que era en América en general. Así es. Por acá lo tengo, se me perdió. A ver, ¿dónde está? No, se me perdió. Oh, ok. Lo siento mucho. Busquemos. No, ahorita lo busco, ahorita lo encuentro. Nada más que sí, tenía el dato por acá muy a la mano, según yo, pero
me llama muchísimo la atención el que son seres primigenios y cómo todas las culturas los interpretaron igual. Hablábamos alguna vez del mito del héroe, el viaje del héroe, que se conectaba en todas las culturas un poco la idea, pero esta idea de los gigantes se conecta también en todas, Davo, y en culturas que están muy lejos como para haberse conocido. ¿Cómo es posible que tengamos las mismas bases, los mismos razonamientos para designar a este tipo de dioses gigantes, celestiales, titanes o como quieras llamarle, de aquí, en América, que no teníamos ni idea de lo que pasaba en África o de lo que pasaba en Europa o en Inglaterra? Digo, obviamente en aquel entonces no existían esos países, ¿no? Pero lo que los griegos pensaban, los romanos, los nórdicos, es increíble cómo se conectan sin tener nada que ver. Sí, y es lo que justamente, ¿no? Todas las culturas primitivas, bueno, en un origen, pues se trataban de dar estas explicaciones, y lo interesante es ver cómo coincidían en que lo grande, en que lo colosal era lo divino, ¿no? Ya lo encontré. Okay. Perdonen usted. El testimonio de Bernal Díaz del Castillo sobre gigantes es uno de los pasajes más curiosos de su crónica Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esto es real, ¿ok? Sí está en este libro. Lo escribió. Sí, lo escribió. Está ahí. Él fue un soldado español que participó en la conquista de México junto a Hernán Cortés y escribió un relato detallado desde su perspectiva como testigo directo. A lo largo de la obra hay una mención fascinante relacionada con gigantes. En uno de los capítulos, Bernal relata que los indígenas tlaxcaltecas le contaron historias sobre gigantes que habían habitado esas tierras antes de su llegada. Según los tlaxcaltecas, estos gigantes eran muy altos y fuertes y habían sido derrotados por sus antepasados. Los españoles escucharon esto con escepticismo, pero los indígenas afirmaban que aún quedaban huesos de aquellos seres. Bernal afirma que vieron los huesos enormes, especialmente un fémur, que compararon con el del tamaño de un hombre promedio. Según Díaz del Castillo, el hueso era tan grande que al medirlo le llegaba a la altura del pecho de un hombre de tamaño normal. Aquí tienes un pequeño fragmentito de lo que está escrito. Nos mostraron un hueso de muslo de uno de aquellos gigantes, y era muy grande, que medido con un hombre de buena estatura, llegaba desde el suelo hasta la cadera. Y nosotros nos maravillamos de aquello, y lo vimos como cosa cierta y verdadera. Que hace 500 años podría ser el fémur de un dinosaurio, ¿no? Digo, de un mamut. De un mamut, que aquí hubieron, ¿no? Sí, digo, no quiero desestimar la historia de Bernal, del Castillo. De mi brother Bernal. Yo creo que los tlaxcaltecas se lo cotorrearon. Para empezar, Tlaxcala no existe, ¿no? Eso ya había quedado claro. ¿Tlas qué? ¿Ese qué es? Güey, va a haber alguien de Tlaxcala. Saludos. No es cierto, es broma. No. Ellos se la saben, ellos también se la saben que es carrilla. ¿Dónde está Tlaxcala? No sé. Creo que... ¿Sí existe? No sé. Sí. Pensé que era una leyenda urbana, según Google. Pensé que lo enseñaban en la escuela nomás por no dejar. Bueno, muchos historiadores creen que lo que vieron podía haber sido justo lo que dices, restos fósiles de grandes mamíferos prehistóricos como mastodontes que los indígenas interpretaban como huesos gigantes. ¿Ok? Otra posibilidad es que los huesos humanos fueran reales, pero pertenecieran a personas con alguna condición genética que provocara gigantismo. Este relato forma parte del imaginario colonial y del choque de culturas entre europeos e indígenas. En ambos mundos existía la idea de gigantes, desde Goliat y los Nefilim y leyendas clásicas griegas o medievales. El testimonio de Bernal es uno de los pocos que narra de forma directa este tipo de hallazgos durante la conquista. Oye, también cabe la posibilidad de que le dijeran, güey, avíntate una historia así coqueta para dar miedo a todos, ¿no? Es que termínate de llenar el libro. Ya acábate el libro porque tenemos que publicar, brother. El rey pidió 100 páginas, carnal, y mira, nada más lleva 73 ahí. Pobre, ¿qué tal? Oye, pero yo ni sé escribir, güey. O sea, el escribano está escribiendo lo que quiere. No, pero ¿sabes qué? Lo curioso de Bernal Díaz del Castillo, creo que su historia personal es más increíble que esta historia de los gigantes. Porque fue este español que naufragó en costas quintanarroenses, lo atraparon junto con Gonzalo Guerrero y los dos se hicieron a forma de la comunidad, ¿no? O sea, como de película. Exacto. Bernal Díaz del Castillo escapa de su captura y se regresa con los españoles mientras
que Gonzalo Guerrero se queda con los mayas. Y a la hora que guerrearon, o sea, a la hora que entraron en conflicto. Gonzalo Guerrero combate junto codo a codo con los mayas a los españoles. O sea, haz de cuenta que casi es el argumento de Avatar. Haz de cuenta que es el de Avatar, el último de los samuráis, lanza con lobos. Es un arquitecto, un arquetipo, ¿no? De historias, ¿no? Historia. Pero bueno, ahí tienes esa pequeña pues anécdota. Y como mencionas, sí hay muchas veces que hallazgos de fósiles, de huesos de dinosaurios se han pues confundido. Por ejemplo. Y más en esos tiempos. Sobre todo, pues es que no sabías, imagínate. Se habla de que en Roma, por ejemplo, o en Grecia, después de un terremoto, surgieron huesos de gigantes, ¿no? O sea, pues entiende, pues había huesos de dinosaurios ahí metidos y tembló y pues salieron y la gente dijo, ¡ay! Y no había... Ahí vienen los gigantes. Oye, no había el carbono 14 como para averiguar de cuándo era y mucho menos, yo creo que colectar todos los huesos y armar a la criatura. Sobre eso todo no eso. Pasara, digo, ¿no? platicábamos de los monstruos marinos, ¿no? Yo creo que es algo muy parecido. Encuentras el esqueleto de algo gigante, no lo armas, no conoces la estructura no sabes ósea. cómo se ve. Exacto. Y tú armas, pues, como Dios te dio a entender, bueno, o tus dioses te dieron a entender, ¿no? Y puedes armar padrísimos gigantes esqueléticos de muchos metros de altura, ¿no? Es como cuando te regalan un Lego sin el manual. Tal Pues cual, puedes ¿no? armar lo que Tal sea cual. y puedes imaginarte qué es lo que sea, pero no necesariamente quiere decir que es un gigante. Ahora, hace rato hablábamos de los cíclopes. Aquí te tengo el posible origen del mito de los cíclopes, justamente de la isla de Sicilia, que es ahí en donde en teoría se ven por primera vez los cíclopes. Y es que, digamos que los griegos, justamente con estos terremotos, bueno, los romanos también, ya culturas que andaban más o menos por la zona. Por la zona. Después de un terremoto encontraron lo que posiblemente era el cráneo de un cíclope. Y efectivamente, era un cráneo. Era un cráneo enorme. Muy, muy grande. Y lo curioso es que sí, tenía la cavidad de, no sé cómo le llaman, la cavidad ocular. Bueno, pues tenía aquí un Solo hueco. una cavidad. Solo una. Y encontraron varios. Obviamente, pues no tienes Discovery Channel, mano, en ese entonces, ¿no? Pues no había tienes cómo meterse National al Google. Geographic, no tenías Wikipedia. El ChatGPT no jalaba, ¿no? Para decirles de qué es este cráneo. Pues no estaba un Jaime Maussan para que nos explicara las cosas, ¿no? Claro, no había tercer milenio. Ves este cráneo con un hueco en el centro, en la frente, porque aparte el cráneo sí es como de un humano, pero de un humano gigante, ¿no? Ves este cráneo con un hueco en la frente, pues esa madre, este es un cíclope. No, y a lo mejor eran las nalgas de un animal, pero pues tú no sabes, ¿no? Tú crees que es el cráneo. Justamente era el cráneo de un mamut enano, fueron propios de esta isla. Yo pensaba que eran porque hay unos dinosaurios que tienen como el respiradero aquí, como una nariz aquí. También. A lo No, mejor pero algo así. yo no sabía de las trompas de los elefantes que atraviesan el cráneo. Ah, sí. Sí, o sea, el respiradero viene de los pulmones y por acá le sale la trompa. O sea, ese hueco pertenece a las trompas de los paquidermos. Pero ya se está como conscientes de que era eso. O sea, nosotros. Sí, o sea, nosotros los vemos y... Los sicilianos dijeron, no man. No manchiri. No sé cómo han dicho. Ay, no mami. No manchini. Ay, no mamis. No mamini. Pero, pues, obviamente... pues sí, vaya, o sea, ves, cuando tengas oportunidad, busca cráneos de cíclopes. Cuando tenga oportunidad, por favor, ahorita. Güey. Estos, miren, me los busca Lucifer, les platico. No son cráneos humanos, sino fósiles de mamuts enanos. La especie es Mamut cretius y otras especies más, que vivieron en las islas del Mediterráneo durante el Pleistoceo. Estos animales eran versiones pequeñas de los mamuts continentales y se extinguieron. Seguro era esto. Era ese, tal cual, era ese. Seguro era Les vamos a dejar la imagen justo aquí para seguro era ese, porque sí está vean. muy claro, ¿no? Sí, es ese. Y ya, si te das cuenta, a los lados de las comisuras tiene los colmillos, ¿no? Los colmillos de los mamuts. Sí, los ojos están aquí a un lado, pero no tienen
la versión ocular que tenemos Así es, nosotros. ¿no? así es. Y pues sí tiene Claro. esa cavidad justamente en medio. Digo, los cráneos de los mamuts tienen una gran cavidad central en el centro del rostro, que era la fosa nasal, pero que fácilmente pudo parecer un enorme ojo para quienes no entendían de anatomía. Y si no sabes de anatomía, estás en el año, ¿eso cuándo fue? ¿En el año Pues fue 20 los griegos. antes de Cristo? Sí, no, te quedaste No, 20, el año 2000 antes de Cristo. 300 años antes de que llegara Y Cristo. entonces llegas y ves eso y dices, no, ese es un Ese es un cíclope, ¿no? O sea, Claro. y yo creo que ese mismo caso, pues, se Pasa dio con- por Ay, todas partes. Con muchísimos huesos por todos lados. O sea, tú vas caminando, haces un hoyo y te encuentras un hueso, porque aparte no tienes la idea de que hay muchos huesos Claro, alrededor. claro, sí, sí, Sacas sí. uno. Sí. Ay, güey, este fémur. ¿Quién sabe Sí. si era un fémur? A lo mejor a cualquier otra cosa. Pues el brazo, ¿no? El de alguien, o ve tú a saber, pues que echabas eran bien pinches imaginativos también, ¿no? A todo le Entonces, estamos ponían. escuchando Claro. que de dónde proviene la espuma del mar, pues obviamente, ¿no? Se parece a mi hija dándome pretextos. Haz de cuenta. O sea, súper imaginativos, ¿no? Sí, sí. Haz de Sí, sí, sí. Bueno, hay un cíclope en particular muy famoso, Polífemo, que aparece, que es el que captura a Odiseo. Polífemo. ¿Pero polífemo qué significa? ¿Que tenía muchos No, fémures? se llama Polífemo, el gigante. Captura a Odiseo obviamente en el más famoso de Sí, claro, muchas de las ¿es el del epopeyas. vellocino dorado? No. El ese de la creo que no. Odisea. Claro. El de la Odisea, Polífemo. ahí captura a Odiseo y a sus hombres en una cueva en Sicilia. Muchos expertos creen que los antiguos griegos pudieron haber encontrado estos fósiles en Sicilia o en Creta, donde abundaban, y los interpretaron como restos de gigantes con un solo ojo. De ahí se inspiró para sacar a Polífemo. Ahora, ese tiempo debe de haber sido muy bonito cuando tenías acceso a estas historias. Digo, bonito entre comillas, porque ha de haber sido muy tétrico. Pero cuando había la inocencia de creer todo esto. O sea, hoy en día le cuentas eso a un niño y te dice, ay, güey, no mames, ¿no? Pero en aquel entonces se lo platicabas a quien fuera y sí cabía la posibilidad de que te creyeran o de que sí te ilusionaras de decir, güey, sí hay gigantes. Están por Que ahí". además, claro, hay que... Mira, hemos platicado de los hermanos Grimm y de esta bonita costumbre de contar cuentos a la hora, alrededor de la hoguera. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, era una manera de, pues, enseñanzas, ¿no? Decíamos que se contaban estos cuentos que no eran de terror, pero sí te asustaban para que no te Había metieras al bosque en la noche solo. El mejor camino de educar es a través del miedo. Traumas. No hagas esto porque te va a jalar la chica. Exacto. Entonces, esas historias de pseudo miedo o desfortunio, voy a decir. Son infortunio, enseñanzas. Son enseñanzas. Así es, o sea, no había leyes. Vamos a pensar, no había fronteras. ¿Cómo le hacías para que no te fueras más allá de ese territorio? Pues, oye, güey, si te brincas esa loma, allá hay gigantes, güey. El bosque negro, güey, te carga. Ay, la te chingada, carga güey. pifias, ¿no? Sí, sí, ahí sí te mueres. Entonces, pues demarcabas territorios y Claro. no te metías en pedos, ¿no? Sí, claro. Tengo otra anécdota que creo que te va a gustar mucho. Te voy a platicar de los patagones, Ok. ¿ok? Los patagones, o gigantes de la Patagonia, Ok. eran supuestos hombres gigantes que, según algunos relatos del siglo XVI, vivían en el extremo sur de América del Sur, Ok. en la región En que hoy, la Patagonia. que hoy conocemos como Patagonia. O sea, ¿el Patagonia viene de esto? Ajá, ¿El nombre Patagonia? El nombre Ok. Patagonia viene de acá. El término Patagón aparece por primera vez en los relatos del navegante portugués Fernando de Magallanes. ¿Ok? ¿De dónde surge este mito? Pigafetta fue el cronista de la expedición de Magallanes y escribió el resto cuando llegaron a la costa de lo que hoy es Argentina. Claro. Vimos a un hombre de figura gigantesca en la playa. Era tan alto que nuestras cabezas apenas llegaban a su cintura. Pigafetta dice que el gigante era amistoso, que comió con ellos y que lo llamaron Patagón. Luego relatan que capturaron a 2 de estos gigantes para llevarlos a España, pero ambos murieron en el viaje. ¿Qué significa Patagón? El origen exacto de la palabra tiene un par de... Acepción. podría venir de un par de lugares. Una de una obra de la Edad Media publicada en 1512 en Zaragoza llamada Prima León, donde aparecía un personaje llamado Patagón, un ser salvaje, gigante y fuerte. Ok. ¿Ok? Esto pues lo leyeron, se lo inspiran y pues le ponen patagones a estos monos. No está de más decir que Magallanes fue este explorador
que recorrió el mundo en barco. Fue el primero, Así ¿no? es. Que circunnavegó el planeta, Así si es. no así me es. equivoco. Y muchas aventuras. Muchísimas. Entonces, imagínate lo que no ha de haber visto este cuate, ¿no? Pues mira esto. También se ha asociado con la palabra pata por la creencia de que estos gigantes tenían pies enormes, aunque esta explicación es probablemente más adelante. Bueno, hoy en día se cree que los gigantes que vieron los europeos eran miembros del pueblo tehuelche, indígenas que vivían en la Patagonia y que efectivamente eran más altos que los europeos promedios de la época. Algunos informes del siglo XIX, o sea, esto ya está acá, más pegado para acá, confirmaban que las alturas eran de 1,80 o más, cuando el promedio europeo lucifagor era de unos 55 ¡No a unos manches! 60. Carnales, Esa es tu época. debía haber vivido allá, ¿verdad? Digo, yo no estoy tan lejos, ¿eh? No, pero pues soy un hombre fuera de época, Lucifagor. Sí, naciste en la época equivocada. Lo hemos sabido Sí. siempre. Bueno, Wow. la ropa gruesa que usaban para protegerse del frío y su físico robusto pudieron contribuir a la impresión de gigantismo. O sea, Ok. imagínate este cabrón de 1,90. No, porque 1.90 no es nada del otro mundo. Así, hoy en día. Sí, hoy en día, ¿no? O sea, Claro. te vas a la NBA y es un chaparrito de la es NBA. un sotaquillo, sí. ¿no? sí. Y además, enfúndalo con pieles. O sea, el güey era un pinche. Sí, era monstruote, grande, era ¿no? una cosa así enorme. Gigante. Además, los europeos tendían a exagerar un poquito en sus relatos más impresionantes, porque si nos acordamos, casi todos los relatos de estos güeyes, pues sí, a veces se la jalaban un poquito de los pelos. A ver, hoy tú le platicas un chisme a alguien y 3 voces después ya el chisme ya es otro. Ahora imagínate acá, No. le platicas un chisme a alguien en América del Sur en el siglo X. Y sobre todo cuando en el es un siglo hallazgo, ¿no? XVI. O sea, pesqué un pez así. Y cuando se lo platicas a tus cuates, es así. No, por eso, Entonces, pesqué este pez en el 12 de octubre de 1492. Aquí está una fotografía, aunque no había cámaras, ¿no? Y esa historia, Sí, así en tú- 1999, no manches, sacó a Moby Dick. Sacó a Moby Dick. Fue el ¿No? que mató a Moby Dick. Fue él, ese güey fue el que mató a Moby Dick. Ese es el Sí, teléfono sí. descompuesto. Bueno, durante... ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Ok, ya. Durante más de 2 siglos, mapas europeos mostraban la Patagonia, y eso es cierto, si pueden ¿Con mostrarse... un gigantito? No, si te metes a un mapa antiguo, dice, lo ponen como tierra de los gigantes patagones. A ver. Está buenísimo eso. Incluso para el siglo XVIII, exploradores seguían buscando evidencias de estos seres. Fue recién con las expediciones científicas del siglo XIX que el mito comenzó a desmoronarse, aunque ya era parte del folclore europeo. El mito de los patagoneses es un ejemplo perfecto de cómo los encuentros culturales y la falta de conocimiento dieron lugar a leyendas que mezclaban realidad y fantasía. Y aunque no había gigantes como lo imaginaban, los indígenas del sur dejaron una huella tan fuerte que hasta hoy en día la región se llama Patagonia. ¿Tú crees que no hubo en algún momento del hombre? Yo lo pienso de esta manera. Tuvimos estos gigantes lagartijas, digamos, estos dinosaurios gigantes, estos mamuts gigantes, estos peces gigantes. ¿Tú no crees que pudo haber habido una versión gigante de, no digo el hombre como tal, pero de alguna especie de homínido? Curioso que lo menciones, justamente era el siguiente punto. Te voy a platicar del Gigantopithecus. Gigantopithecus, ese es antes del Homo erectus. Sí, Sectus. ok. El Homo sapiens, tiene aquí en la Tierra creo que 300,000 años, ¿no? Más o menos. Algo así, supongamos, porque no tengo ni idea. Sí, porque lo acabo de leer. A ver, Porque aquí ahí no está, sé. ahí está. Ah, bueno, De- si ya lo leíste. Sí, lo acabo de leer. Entonces, bro, sí tiene como 300,000 años. Más o menos. O sea, obvio, no hay récord más exacto. o menos, ¿no? así, Pero- a ojo de buen cubero, ¿no? Sí, sí. A ojo de buen cubero tiene como 300,000 años por acá, ¿no? Estamos hablando del Homo sapiens. Bueno, el Homo sapiens sí alcanzó a convivir con razas previas como el ¿cómo se llama? Neandertal. Neandertal, claro, y el Homo erectus. Ok. O sea, sí hubieron... Te voy a pasar un libro que se llama La historia del hombre. Está muy bueno porque justamente te platica cómo se crea el hombre y cómo van las diferentes razas O sea, ¿pero habla de la evolución del hombre como tal o habla nada de la más evolución, de... no, de la evolución y cómo en un momento dado de la historia hubo 3 tipos de hombres diferentes. O Ok. sea, el Homo sapiens, el Homo erectus y el neandertal, ¿no? Que justamente el neandertal era del norte.
Ok. del planeta Tierra. Y tú puedes pensar que los del norte, los que están acostumbrados al frío, pues uno se va con la finta de que pues, los nórdicos, ¿no? Pues, puro gigantón. Pero no, realmente los neandertales eran monitos de unos 50 para abajo, robustos, porque estaban adaptados para el frío. Y hacían umpa, lumpa. No tanto. Esos estaban en África. Ah, ok. Porque sí había una raza Sí, muy sí, pequeñita. pues los pigmeos. No, pero hablo de estos Homo whatever, no me acuerdo, ¿no? Pero no, los neandertales realmente eran pequeños. Sin embargo, y fueron extinguiéndose. Mucho se habla de que el Homo sapiens fue el que acabó con esas otras dos razas. Ok. Imagínate. Bueno, esto pasa antes 300,000 años atrás. Más o menos, menos. como decíamos. Vamos también a pensar que hace 300,000 años existió lo que llamaron la segunda glaciación. Ujú. Entonces, la glaciación pues vino de los polos y se fue pues hacia el sur, ¿no? ¿Cuántas animales y personas o razas o gente o humanoides descendieron del norte hacia el sur? ¿Cuántos encuentros entonces no pudo haber de estos seres que habitaban tierras más cálidas y de repente venían estos Claro. pues humanos con pieles y pues yo creo que hubo ahí. ¿Y cuántos no se extinguieron? ¿Y cuántos no se extinguieron? Bueno, entre 2 millones y el año 300,000, ok, voy a ponerlo más claro. Hace 2 millones, hace 2 Entre millones 300,000 y 2 millones de años, gracias de años. por ponerme Ok. claro las ideas, Sí, sí. existió el Gigantopithecus. Ok. Que, ojo, sí pudo haber convivido con el Homo sapiens en algún momento, sobre todo pensando, ok, a ver, el Gigantopithecus se extinguió hace 300,000 años, justamente cuando el Homo sapiens empezaba a salir de África, porque sabemos que de ahí nace el Homo sapiens y se va poco a poco, pues, yendo hacia el resto del mundo. Aunque en los años que el Gigantopithecus existió, pues realmente todavía el Homo sapiens estaba todavía en África, no Ahora, salía. que hay que ser muy claros. Este Gigantopithecus no es tú de 4 metros. No. Es una versión más simio. Es un orangután. Un orangután. ¿Y sabes qué? ¿Cómo quién se me imagina? ¿Viste el live action ahora que sacaron del libro de la selva? Ajá, sí. Había esta versión de un simio enorme. Que era un orangután. Era un orangután enorme. Eso más o menos era el Gigantopithecus. Así de es. aquel Nada entonces. más que este Pero cabrón medía 3 bestial, metros, ¿no? ¿no? Sí, bestial, muy, muy alto, muy Pesaba grande. media tonelada, Sí, o sea, era gigantesco. De por sí el orangután es un simio muy grande, Claro. ¿no? Ahora imagínatelo pues, a la tercera potencia. Bueno, sí se cree que pudo haber no convivido, pero pudieron haber existido en el mismo Exacto. tiempo, digamos. Este Gigantopithecus blacki, que así es como lo conocen, vivió en lo que hoy es China, India y Vietnam, que pues también por ahí el Homo sapiens pues también fue de los primeros lugares que llegó a habitar, ¿no? Estas partes. Era, como te digo, un pariente lejano del orangután, se extinguió hace 300,000 años, cuando el Homo erectus ya caminaba por Asia. Bueno, vamos a... Okay, ¿qué tiene que ver que el Homo erectus o que el Homo sapiens hayan caminado? No sabían escribir cómo iban a pasar esta historia, ¿no? Pero pues verbalmente... Esas son las historias y las leyendas. Las leyendas son cuentos que platican de un padre a un hijo, de un abuelo a un nieto, para hacer recordar estas historias. Antes no se grababan las cosas en ningún lado. Sí, ¿no? Tal vez o en pictogramas o tal vez en piedra. Pero las cosas se platicaban, ¿no? Y acabas de darle al punto neural de esta conversación. A las pinturas rupestres. ¿Cuántas veces estos antiguos humanos pues no plasmaban lo que veían en las cuevas, ¿no? Y posiblemente en algún punto sí se toparon con esta bestia. O sea, porque sí pudo haber pasado. Sí, con seguridad. Y dejaron entonces el Y registro que de para esto, ¿no? ellos no era una bestia tan diferente a ellos. No. Si lo comparamos con hoy, obviamente, pues tú eres un hombre que ya perdió mucho del pelo. Bueno, no es tu caso, pero que normalmente el hombre ya no tiene tanto pelo. Sí. Ya te vistes, es diferente. En aquel entonces, pues el hombre andaba desnudo por ahí, lleno de pelo para proteger su cuerpo. Y estas bestias no eran tan diferentes a ellos. No. Es que estamos hablando de que acababa de separarse la rama, ¿no? O sea, acababan de nacer los simios y los humanos. Estamos en ese punto de la historia, Claro. ¿no? Y pudo haber pasado.
sea, y de ahí pudo haber, lo plasmo, porque pues con un no me iban a entender mucho. Entonces mejor lo pinto, ¿no? Claro. Como mejor lo doy a entender. Y así es como contaban sus historias y así es como heredaban esa historia. Es fascinante. De verdad que si nos ponemos a platicar de la antropología. Y a lo mejor tiene pues, un poco que ver con que en muchos lugares de la historia del hombre hubiera estas versiones de seres más grandes que el hombre regular. Así es. Porque pensando, oye, estás hablando de una altura promedio de 1.5 metros, pues cualquier cosa, porque. Y también puede haber habido la contraparte, ¿no? De 3 metros. Sí. Entonces, si tú eras uno de 1.5 y tenías recuerdos de 3 metros, pues lo empiezas a platicar. O sea, es algo sobresaliente que saca de. Así es. de lo normal, Y pues obviamente de ahí creo que emanaron muchas historias, muchas leyendas, e incluso puedo decirte que hasta el mismo mito del Yeti o del Bigfoot, de Ok. pie grande, de Sasquatch, ¿no? Que cabe la posibilidad de que, pues, a lo mejor no todos se extinguieron, a lo mejor quedó uno que otro espécimen por ahí y lo vieron, y entonces de ahí emanaron todas estas historias. Ahora, pienso que esto es muy probable en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos, voy a decir, 1890 o esos 1900 early, que a lo mejor sí existía una criatura así, que hoy ya ha muerto, porque pues ya, o sea, lo habrías visto. Se me haría como muy extraño que aparte pensáramos que el Bigfoot vivió 200 años, ¿no? Sí. No tiene sentido. Pero creo que en algún momento a lo mejor sí existió alguno de estos perdidos y es lo que alguien vio y alguien lo platicó y se volvió un mito de boca en boca al paso del tiempo. Sí, y se me hace muy, de verdad, muy, muy interesante cómo lo interpretamos, cómo lo heredamos, lo vamos pasando poco a poco, ¿no? Y bueno, gigantes en la época moderna, y entre comillas moderna. Hablábamos hace rato de que los egipcios, por ejemplo, pues realizan estas estructuras grandototas. Incluso aquí en México tenemos a los gigantes de Tula, ¿no? Que también tenemos estas representaciones, pero hay unos en particular que pues han ganado mucha fama, que son estas grandes cabezas en las islas de Pascua, Claro. de los Rapa Nui. Y muchos está la de que quién los habrá puesto, que si los aliens vinieron, que si no sé qué madres. O sea, hay como muchas historias y muchas conjeturas. Muchas historias. Pero ¿qué pasa? Imagínate que estos, ¿los has visto? ¿Has visto que dicen que están enterrados incluso, Sí, sí, ¿no? sí. Que nada más sobresale la cabeza. Te platico que mi mujer no quiso ir conmigo. ¿A ese lugar? Es que yo quería ir a conocer la isla de Pascua, pero está re lejos, ¿no? O sea, hay que volar a Chile y luego de Chile volar a una islita. O sea, sí está Es complicado. como ir a la isla de Jurassic Park, Es ¿no? muy complicado porque está en medio de la nada Sí. y seguro hay tormentas y todo. Y la verdad no está nada fácil. Imagínate, ¿qué llegar. hacían en medio de la nada? ¿Cómo llegaron hasta allá? Bueno, el humano es fascinante en su naturaleza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas personas viven en medio de la nada, sin armas, sin nada que defenderse. ¿Qué hacemos para defendernos? Pues ya sé, se le ocurrió a uno de ellos. Y esta es mi conjetura, ¿eh? La verdad es que no lo sé, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que tampoco nadie lo sabe. O sea, este es uno de los grandes misterios de la... Sí, de tercer milenio. Sí, exacto, de Jaime Maussan. Digo, lo sacaron incluso, ¿no? En esos programas. Pero yo creo que los enterraban o los colocaban de esa manera porque si un enemigo venía de lejos y el sol se estaba poniendo justo detrás o saliendo detrás de la isla, las siluetas que llegaban a dibujar de esos grandes humanos a lo lejos decías, güey, esa isla está vigilada por gigantes. Míralos, desde aquí los veo. Desde aquí los veo, claro. ¿Es posible que sea esa la explicación? Yo alguna vez vi un documental en donde hablaban que lo que habían hecho era tallarlos directo en la piedra. O sea, uno piensa que los tallan y los paras, ¿no? Pero no, que tallaban toda la piedra alrededor Y hasta le daban que la quedaba forma. y le daban la forma. Oh. Entonces, realmente nunca tenían que hacer este esfuerzo de levantarlos o de hacer un esfuerzo físico porque son impresionantes, ¿no? Son muy grandes. Sí, es correcto. Pudiera ser algo así, no lo sé, tallarían, no había lija de agua, ¿no? Entonces, quién sabe con qué tallarían, a lo mejor con más piedras o algo así. Cinceles, con Porque ganas, hasta donde entiendo, con tiempo, tampoco tenían como que tanto ocio, que ¿no? hacer. El ocio. Pues, tenías a don Faustino Robles. pues, ¿qué más había que hacer? No tenías prisa por llegar a la novela de las 6, ¿no? Sí, no había novela de las 6, ¿no? Entonces, como, ¿qué haces? Pues vamos a tallar gigantes. Pero yo creo que sí es una de las mejores razones que habría para hacer eso, el tener
una especie de protección. Sí, yo creo que o sí. el miedo, ¿no? En El- un momento dice, oye, pues es una cosa enorme, esa cosa va a venir y nos va a Mira, madrear. sí, mira sus centinelas, ¿no? Sí, claro, o sea, ellos están... Pues esos son, a grandes rasgos, en la historia, los gigantes, en la mitología, en las historias de estos pueblos antiguos. Y pues también no hay al día de hoy una prueba científica que diga sí, sí existieron. La realidad es que han sido puras conjeturas, interpretaciones y mucha imaginación. Pero de lo que sí hay una prueba es la conexión que hay entre estas Todas culturas. partes. Si eso no prueba que algo hay, no sé si específicamente se refiere a los gigantes per se o la versión de un gigante que tú conoces, pero de que hay una conexión en donde el hombre vio seres o imaginó seres parecidos al hombre, pero mucho más grandes, eso se conecta en todas las culturas y eso Sí. debe significar algo. Muchísimo, muchísimo. Esta conexión, vamos a llamarle onírica que tienen las culturas, ¿no? Que todos soñamos lo mismo. Ese es algo muy interesante. Es muy interesante. Muy, muy Se interesante. habla de que el hombre durante la Pangea pues cruzó de estos continentes y se fueron separando. No sé si es así, pero yo sí creo que hay algo que nos conecta y nos hace creer en estos seres de gran tamaño. Cuando esa segunda glaciación de la que platicábamos, pues es cuando se une el estrecho de Bering, ¿no? Entre Alaska y Rusia, Ujú. y es por ahí donde migra el ser y empieza la población del continente americano. Y pues sí, yo creo que pues muchas cosas se heredaron de esa migración que hubo en su momento. Y súmale todo, huesos encontrados, la misma percepción que tenemos del poder. ¿Cómo explicas un huracán, un terremoto o que un volcán haga erupción? Pues tenemos los gigantes que Y lo cuando provocan. son estos fenómenos enormes, pues con qué mejor pretexto que con un ser enorme Claro. generando estos... Pues, ¿yo qué puedo hacer? Pues 1000 tamaño de esa cosa. Claro, ¿no? esta madre es enorme. Oye, ¿no? por cierto, allá atrás tenemos un Funko, no sé si lo puedes alcanzar. Ese, mira, porque ese Funko que está allá atrás pertenece a una de mis animes favoritos, Claro que es que sí. Attack on Titan. Miren esta chulada. Y justamente, este es el ¿cómo se dice? El Colossal Titan. Este cabrón es una bestia. Es un gran anime, Attack of Titan. Lo voy a poner acá atrás. Mira. Ahí a ver Sí, si se ve está un poco. increíble. Es un gran anime. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? El ingenio que tienen para matarlos. Estos gigantes solo los puedes matar cortándoles en la Aquí, nuca en el cogote, ¿no? un Bueno, no, cacho y desarrollan una especie de dispositivos como para no volar, pero como para poder saltar a grandes como un alturas, ¿no? Tarzán hypeado, ¿no? Algo con así lianas turbo. Es muy, muy chido. Y de hecho, la mitología está muy chida. Está ¿eh? increíble, está muy, increíble. muy padre. Y es gigantes ahora ya en nuestra cultura actual, ¿no? Ya Entre nuestra- comillas, ¿no? Porque Sí, es sí, como sí. una especie de mundo un poco más ficticio. Así es, así es. Pero digamos que están más cerca al tiempo actual que a otros. Así que a es. otros Y momentos, que ¿no? vaya, qué bien plasmados están esos gigantes, ¿no? Los de Attack on Titan. Son súper chidos y son muchísimos. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el personaje que se llama Aiden Jagger, que me Ajá, gusta ajá, mucho. Claro. Y yo tenía por ahí cuando tenía DVD, la serie, hay una serie animada, independientemente de que hay los animes, los cómics y todo. Está por allá atrás, de hecho. Pues Sí. está por allá atrás y es Exclusiva de la Comic Con. bastante chida, Sí, bastante sí, chida. es buenísima. Vean Attack on Titan. Si les llama la atención el tema de los gigantes en anime, buena mitología, bueno, Sí, sí. buen lore. Y la animación está padrísima. No he leído el manga, te soy sincero, nada más he visto el anime, El anime. pero me gusta muchísimo. ¿Qué te parece en los titanes en Eternals? Hay todo. De hecho, por ahí cuenta la leyenda que se está preparando una película de los titanes, de cómo los vencen. El universo de Marvel es muy rico. Y el universo de Marvel ha sacado todo. Toda clase de Todo, cosas las ha sí. traído a su universo. Entonces, estos titanes, pues, son totalmente una versión de estos titanes de dioses, digamos, o estos grandes dioses que están en el universo, al menos en el de Marvel, ¿no? Oye, antes de seguir con el tema de la cultura actual, platicábamos el episodio anterior de robots, autómatas y todo eso, y hay un gigante de la antigüedad, que me había pasado decirles,
que es el Coloso de Rodas. El Coloso de Que Rodas. fue de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Antes de que se hundiera, teóricamente. Antes de que se en el mar. destruyera. Y creo que fue un terremoto, ¿no? Fue un terremoto. Que lo tumba. Y que, bueno, en teoría, se cuenta o se dice que se podía mover, ¿no? Y que protegía a la isla de Creta, bueno, a toda esa región. La teoría es esa. Yo creo que era una impresionante escultura. No, me parece que es en Furia de Titanes. Puede estar. Ahí aparece, sí. Aparece una versión de este coloso Y que hay es una. así Y magnánimo, hay estatuillas, hermoso, ¿no? ¿eh? Hay estatuillas que quedaron ahí. Y bueno, en Game of Thrones recrearon muy bien ese gigante, pero bueno, en otra. Sí, pero eso es ¿Cómo se en llamaba? el país ese que está al norte, de donde es la serpiente, creo yo. ¿no? Sí, no, es donde sale el espadachín. En Deldos o. ¿Cómo se llamaba el lugar? Davos. En Davos. No, Davos era el señor este. No me acuerdo, ahorita que me acuerde. Pero bueno, también ahí aparece uno. Oye, ahora, los gigantes que ves en Game of Thrones, ese es un gigante chido. O sea, son gigantes chidos. Esos sí son buenos. Y el gigante zombie que se echa. Es buenísimo el gigante zombie. A Lady Osito. Sí, ese está muy chido. Ese final de ese personaje. Porque bravos. Gracias, bravos. Ese personaje, el del gigante que se convierte en zombie y que termina con esta Lady Mormont, no me acuerdo cómo se llamaba, la que ahora sale en Last of Us, la chavita esta. Bueno, el chavito. El Chave. El Chave. El Chave. Bueno, es increíble. Sí, que era la niña guerrera, digamos. Y fíjate que en la canción de Hielo y Fuego, en toda la serie de Game of Thrones, o como llamaron realmente a la serie Canción de Hielo y Fuego, los gigantes son importantes porque ellos son justamente los que ayudan a construir el muro de hielo. El muro de hielo. Y aparecen unos cuantos, la gente no cree en ellos y de repente cruzan algunos. Están increíbles. Están muy increíbles. Porque muy aparte bien no hay hechos. tantos. Entonces te hace ver que pues, se extinguieron los gigantes por alguna u otra razón. Y bueno, y hasta humor, ¿no? Porque tenemos a este pelirrojo que dice que él se enamoraba de gigantes. Y que él es el hijo. Ese es un gran personaje. Él fue el hijo de una gigante y todo. Oye, otro gigante, bueno, gigantes como Godzilla y los Kaijus. Pero son más bien como monstruos. ¿Monstruos? Entrarían en esa Entrarían como categoría. más en la categoría de monstruos, bueno, creo yo. Hagrid de Harry Potter. Hagrid es un gran gigante, un gigante maravilloso. Un gigante Harry Potter. maravilloso, efectivamente. Hay una película por ahí que... ¿Cómo esconder a mi gigante? O cómo se llama? Un gigante viene a verme. Oh, Es linda, es una... ¿Has visto linda. esta Jack el cazagigantes? Ah, es buena. Es buena sí, también, es buena. ¿no? Que viene de este cuento creo que... Jack de las habichuelas mágicas, ¿no? Pero no sé si los hermanos Grimm también lo tenían, me parece que creo no. que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, no. No lo recuerdo, pero bueno, pues es historia muy linda en donde allá cambia su vaca por unas habichuelas que le van a dar mucho billete y la siembra y resulta que es una enredadera gigante que sube al cielo donde hay un gigante muy... Oye, muy interesante. gigantes del cine, pues ¿qué tal el hombre de Malvavisco? Es un gigante maravilloso de los Ghostbusters. De los Ghostbusters, ¿no? Es un gran gigante, de hecho. De hecho, es uno de mis favoritos. Y bueno, que combate contra la Estatua de la Libertad en la 2. En la 2 es correcto. ¿Qué te parece este? No es gigante, pero podría ser gigante. Gulliver. Que para efecto de los liliputenses. En su viaje a Lilliput, pues... Era un gigante para todos ellos, ¿no? Oye, hay un libro, yo no lo he leído, pero lo recomiendan Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que habla de gigantes. ¿Cómo? Gargantúa. Suena como a película. Suena a película de... Después de las 12 de la noche. De adultos, ¿no? De Cinema Golden Choice. Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. Okay. Me suena como a Pantaleón y sus visitadoras. ¿Te acuerdas de ese libro? Sí. Pero no es no sé qué. Bueno. Por ejemplo, tenemos también en las Crónicas de Narnia. También tenemos un gigante. En el Hobbit. El Hobbit tenemos Ents. ¿No? Ay, bueno, también los Ents. Los son árboles, una especie ¿no? de gigantes, ¿no? Los árboles también son pues bueno, tomados como. Pues, si nos podemos así como... Hay un gigante muy especial que a mí me gusta mucho. ¿Me permites darte una platicada? Te lo voy a platicar así directo y sin escalas. Edward llegaría a la cueva del gigante. Había huesos por todos lados, buitres y mucha desolación. Cuando intentó que alguien saliera, simplemente gritó: «¡Largo de aquí!», dijo el gigante. A lo que Edward contestó:
No me iré hasta que salgas de la cueva. La respuesta fue un viento fuerte que desde la cueva arrojó a Edward al piso. El viento venía acompañado de un grito: ¡Que te vayas! El imponente sonido de pisadas saliendo de la cueva tenía paralizado de miedo a Edward, cuando dentro de las penumbras de la oscuridad apareció una enorme figura. Era un enorme gigante, con la cara más malhumorada, el pelo más sucio que se haya visto y la ropa más andrajosa que se hubiera visto. Edward sabía previamente que ese día no moriría, por lo que se sentía muy seguro de que el gigante no lo mataría, pero definitivamente no quería perder o tener un hueso roto. Volteó al gigante y seriamente le dijo: «He venido para que me comas. El pueblo quería un sacrificio y yo soy ese sacrificio, gigante». Renegó y se alejó del lugar. Edward continuó incitando al gigante. Le hablaba de que prefería hacer su cena antes que cobrar. «Puedes empezar con mi mano, sería un aperitivo», a lo que el gigante respondió: «No quiero comerte, no quiero comerte, no quiero comerme a nadie, aunque tengo mucha hambre. Soy demasiado grande». «¿Has pensado que no eres demasiado grande?», dijo Edward, «sino que tal vez este pueblo es demasiado pequeño. He oído que las ciudades tienen edificios tan altos que ni siquiera puedes ver». Edward continuó convenciendo al gigante de cómo debía estar en una gran ciudad, hasta que finalmente logró convencerlo de decir su nombre. Su nombre era Carl. Carl entendía que él quería que se fuera, pero lo que no esperaba es que Edward le dijera que quiero ir. Edward hace una gran metáfora y le dices que crees que ese pueblo es demasiado pequeño para ti, pues el pueblo es demasiado pequeño para mí también. Y así fue como Edward Bloom, el hijo predilecto del pueblo de Ashton, lo logró. Logró que el gigante se fuera del pueblo y logró tener las llaves de la ciudad. Este pequeño cuento aparece en esta maravillosa cinta de Tim Burton, El gran pez. El gran pez. Hermoso. Oye, las Sí. neuronas así se desconectaron y ¡pum! En la madre, ¿no? Una pequeña Una disasociación. pequeña disasociación. Y nos habla, obviamente, me encanta esta frase de tal vez este pueblo es demasiado pequeño para ti. Sí. Es como la percepción lo es todo. Y a lo mejor para este pueblo él era un gigante, pero la realidad es que hay veces que nos quedan situaciones chicas. El pueblo te queda chico, El ¿no? pueblo te queda chico, Davo. Sí, sí, Y sí. hay que aprender a ver esas diferencias. Hermosa película con un hermoso mensaje. Creo que, vaya, yo solo, desde esas películas que nada más he querido ver una sola vez, porque sí me pega duro. Sí, es buena, es buena. tiene un mensaje maravilloso, un Sí. final maravilloso. Y ¿sabes qué me gusta? Esta visión, mis hijos saben que soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas, pero esta cinta, y esto es porque me gusta una frase por ahí que dice que no soy raro o extraño, simplemente mi realidad es diferente a la tuya. Y me parece que esto comulga muy bien con Sí. eso. La película te muestra un panorama de la vida o una forma de ver la vida diferente. Sí. Un poco también el estilo de La vida es bella, ¿no? Sí, sí, que sí, tienes esta forma de ver la vida diferente. Un Y filtro, ¿no? Le pones este filtro. Como un filtro para no dejar que te afecten las cosas negativas. Y yo creo que este gigante es justamente eso. Y parece una reflexión un poco de vida, pero yo creo que a veces no nos damos cuenta cómo las cosas nos quedan demasiado chicas Sí. y que somos mucho más grandes que lo que hay. Y uno se frustra, ¿no? Porque pues te topas con el techo, literalmente, ¿no? Y necesitas salir. Yo te quiero contar la historia de Robert Wadlow. Este joven, porque fue joven y murió joven, nació en 1918 y falleció en 1940, o sea, a la edad de 22 años. Se considera al día de hoy el humano más alto del mundo que haya Ok. existido. Se midió antes de su muerte con una estatura de 2.72 metros. Wow. O sea, altísimo. No ha habido otro ser humano que lo haya alcanzado. Registrado. Registrado. Falleció porque si no hubiera fallecido, cabe la posibilidad de que hubiera seguido creciendo. Hay uno, por ejemplo, que sigue vivo porque lograron controlar el crecimiento
justo lo que no lograron con Robert Wadlow. Sufría una hiperplasia de la glándula pituitaria, lo que causó una producción excesiva de hormona del crecimiento. Entonces el tipo creció. Imagínate el tamaño de corazón que requiere un cuerpo como ese para bombear sangre. Así es. Así es. Todo el cuerpo. Y todo, digo, los músculos, huesos, o sea, sí debe de ser de un impacto distinto, ¿no? Debe ser muy delicado. Y esto es algo de lo que no hablamos. Por ahí vi un estudio alguna vez de que por qué los insectos no podían ser gigantes como se habla a veces de la época antigua. Y el tema es que la estructura de No les cómo está aguanta. construido orgánicamente el insecto no aguantaría un tamaño tan grande. Lo aplastaría Claro. La gravedad. Sí, y pues entonces, sí. imagínate un gigante, Algo así. un poco como una jirafa, ¿no? Lo que necesitas para trabajar. Y como te digo, su crecimiento nunca se detuvo. Incluso al momento de su muerte seguía creciendo. O sea, todavía se registraba mayor estatura. Usaba zapatos, Lucifagor, 37 AA. No manches. Eso es... Obviamente eso no existe, ¿no? Eso fue, o sea, sí existe, no, sí existió, pero ¿qué pedo? Y pesaba aproximadamente 200 kilos. Imagínate. Y no era gordo, ¿no? Era espigado. Era espigado. Era espigado. A pesar de esa estatura, era una persona tranquila y educada. Requirió aparatos ortopédicos y muletas para caminar, porque lo que dices, o sea, por más que tus huesos sean grandes, No da. el diseño de la estructura ósea humana no da para ese tamaño, ¿no? Falleció, como les digo, a los 22 años. ¿Por qué crees? Porque ¿paro? un callo se le infectó ¿Cómo crees? por una infección causada por una rosadura en su aparato ortopédico. Oh, wow. Y se le infectó y pues murió. ¿Qué tal? Está cañón. Eso es un poco, pienso, en Peter Mayhew. Ándale, Actor que ándale. hacía la versión de Chewbacca Chewbacca. para las películas originales de Star Wars. Y era un actor que tenía esa misma condición, que eran brazos muy largos, piernas muy largas, y que al final fallece un poco por la condición médica de ser tan largo, Sí. tan alto. Y normalmente lo que ves, hay este basquetbolista, me parece que es japonés o El chino, sí, sí, sí. que tiene este problema de ser muy alto. Y tú ves cuando se mueven, qué trabajo de repente les cuesta, Oye, porque espacialmente es difícil, ¿no? sí, es que mencionas, por ejemplo, a los jugadores de la NBA, a este chino que es enorme, 2 metros 20, 2 metros 30, me imagino, algo por ahí. Pero a diferencia de este que te menciono, los de la NBA son súper ágiles. O sea, los Son muy tipos son ágiles. ágiles, brincan muchísimo, corren demasiado. Vaya, son atletas al final, ¿no? Y tienen esa capacidad con esa estatura. Aquí la cosa es que el tipo medía casi 3 metros y esa estatura la logró antes de los 18 años. ¿Te imaginas el paquete? No, sí, Rayos. no. Debió haber sido popular, ¿no? Sí, debió haber sido ahí popular en Canoas. aquel entonces, en las canoas. Llegó el altote. Sí. Mañana llega el rey. Mañana. Pero imagínate morir por un callo. O sea, literalmente por una infección en un callo. Es que es algo que no conocemos y yo no creo que haya habido los cuidados que se debieran de tener para una persona de esa altura. Es, por ejemplo, los zapatos, pues te los tenías que hacer alguien. Claro. No es como que hubiera zapatos de tamaño en ningún lado. Entonces, si no había zapatos, si no había ropa, o sea, todo tienes que adaptarlo. Imagínate lo que comía. Porque pues tu cuerpo es más grande. Claro, o sea, tienes que más energía, producir más de todo, sí, claro. hacer más de todo. O sea, no creo que haya sido una vida simple ni sencilla. No, nada fácil. No, nada fácil. Imagínate, o sea, la cama en donde duermes, ¿no? No, pues ¿cuál cama? El ¿no? caballo que te transporta. Bueno, vamos a pensar que en ese momento a lo mejor el cuate no pudo salir tanto de su casa, ¿no? Yo creo que no fue una vida sencilla ni fácil, ¿no? Oye, y bueno, pasando a temas más agradables. ¿Has jugado o llegaste a jugar en el PlayStation? Creo que fue en el 2. Shadows of the Colossus. No. Juegazazazazazazo clásico. Ok. De hecho, sí, creo que... Pero bueno, somos Team Xbox, ¿verdad? Es que yo no tuve... Bueno, tuve el primer PlayStation, Pero el nada segundo más, ya no. entonces no, ya no le Sí, llegué. bueno, en el segundo PlayStation apareció Shadows of the Colossus y pues tenías que andar cazando gigantes. Porque hay uno... Vi hace poco un reel de un videojuego nuevo, muy, muy al estilo de Jedi Survivor, Ok. pero con gigantes.
Oh, ok. Y vas y estás como en una tierra de gigantes, tienes que ganarles. Entonces, significa que nunca has jugado God of War. Nunca te he encantaría. jugado God of War. Te encantaría. Sobre todo el 3, me parece, que justamente escalas a Gea, a la titán madre de todos. Y pues la tienes que escalar y pues ahí vas. Una aventura, una misión. No, fíjate que nunca he tenido buenos. ninguno. Porque también, no, es God of War el que todo el mundo platicaba. Sí, pero, pues, God no. of War es muy, muy bueno y pues también aparece ahí. Y pues tenemos más, algunos no son tan populares, otros como los que hemos mencionado pues son muy populares. Yo creo que toda la fantasía de los gigantes ha venido decayendo. O sea, ya no es un recurso que se use tanto en las historias. Dejó de ser como realista para volverse una fantasía 100%, ¿no? En algún momento yo creo que la gente sí pensó que había en algún momento existido, sobre todo en la época medieval y en estos tiempos, porque normalmente es ahí donde ves estos gigantes. Así es, sí, así es. En estas épocas como medievales, o es muy no, común. o incluso más, más temprano, ¿no? En la historia más antiguos. de la humanidad. Y hoy en día, pues ha dejado de ser relevante. Sí, mira, ¿no? Pues ya después de tantas explicaciones que ya sabemos por qué los volcanes hacen erupción, ya sabemos por qué la Tierra tiembla, ya sabemos de dónde vienen los huracanes, los eclipses, las montañas, todo sí, eso que... Ya todo tiene respuesta, tiene entonces ya no puedes darle una connotación romántica de ese hecho. Sí, es un gigante que besó a su novia que estaba dormida en un volcán, ¿no? Pero pues siguen siendo historias fascinantes, siguen siendo historias que nos hacen soñar, siguen siendo historias que pues obviamente nos gusta escuchar, pero a mí me gustaría escuchar, Lucifer, ese cuento de Pepito que nos prometiste. El chiste de Pepito, ¿quieres que te lo cuente? Pero no tiene que ver con gigantes. Pues no importa, pues es un chiste. Es una manera formidable de cerrar un episodio con un chiste. No, es que me acordé que llega Pepito, se muere Pepito, llega al cielo y encuentra un querubín. Y ustedes saben que el querubín solo es una carita con alitas, ¿no? Sí. Entonces le dice Pepito, ay, querubín, ¿tú no tienes piernitas, ¿verdad? Le dice, no. Le dice, ¿y tú no tienes bracitos, verdad? Le dice, no. ¿Y tú no tienes un tórax, verdad? No, pues entonces y de las alitas. De las alitas. Una disculpita. No es mi intención. Sí, mira, no tiene mucho que ver con gigantes. No tiene nada que ver con gigantes, pero se fue al cielo. Claro. Y allá estaban Los Ángeles. Y Los Había Ángeles bajaron. Jotunheim. No, pues padrísimo. Y de verdad que haber recorrido la historia completa, porque ahorita fue un repaso así como muy superficial de toda la historia de la humanidad y darte cuenta, como mencionabas hace rato, que todas las culturas han tenido representaciones sin tener relación entre ellas. ¿Qué pedo con los Rapa Nui en medio del Pacífico? Eso vuela a mi cabeza. Con los celtas, ¿no? ¿O qué onda con los de Mesopotamia y con los mexicas? Que también nos hace pensar mucho. Digo, ya sé que hay otras tecnologías que usaron, pero cuando construyeron todas estas pirámides, las cabezas olmecas, todas estas cosas que dices, wow, imagínate, a lo mejor un gigante les ayudó. O aliens. O aliens les ayudó a sacar todo eso adelante. Hoy ya nos estamos dando cuenta. Lo mismo que pasa con a lo mejor los eclipses y los volcanes, ¿no? Ya cada vez sabemos más y cada vez entendemos mejor cómo podrían hacerlo. Sin embargo, no deja de ser románticamente bonito sí, pensar que alguien así. No deja de ser bonito, no deja de causar fascinación, porque al final todas las leyendas de este tipo que pues a nosotros nos encantan, nos han encantado a lo largo de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. O sea, han estado presentes todo el tiempo. O sea, aquí sí te puedo afirmar que toda la historia del ser humano, el tema de los gigantes, ha estado presente. Ha estado ahí, yo creo que sí. Y al final del día es parte de nuestro ADN. Así es. ¿No? La grandeza. Bueno, de su ADN, porque del mío, pues no tanto, ¿no? No tanto. Pero me refiero a la grandeza del hombre. El hombre cuando es grande, el hombre es muy bueno, es poderoso, y es que, ¿sabes? Es lo mejor. Nos sigue encantando. Los edificios, el más alto del mundo, la Torre Eiffel, los rascacielos, o sea, de verdad que lo colosal sigue causando fascinación. Lo que nos lleva a ver en nuestro cerebro básico de hombre
que el tamaño sí importa. Ahí está. Quien les diga que no, pues esta es la prueba fehaciente de que desde la época de la antigua Mesopotamia... O a lo mejor el tenido error del poder. hombre es creer que el tamaño sí importa, ¿sabes? Porque todo el mundo se mide, digamos, el tamaño, pero a lo mejor no les interesa a las señoritas. Nada esa más a parte, nosotros, ¿no? porque al final dicen que, bueno, ya la historia la escribió el hombre y nada más. Lucifagor, qué bonito episodio. Gracias, Qué bueno que pudimos repetirlo, porque este episodio ya les habíamos dicho que ya estaba grabado, pero aburridón. Qué bueno que pudimos darle una segunda. Darle vuelta. un poco de más contexto. Una disculpa si mi chiste o mis palabras ofenden a alguien alguna vez. Les juro que yo no digo nada con interés de ofender a nadie, solo soy un irreverente ser que pide disculpas. Pero miren, por eso están aquí ustedes, por eso estamos aquí nosotros. Nos encanta y aquí vamos a seguir mientras se permita. Así es que muchísimas gracias por haber descargado, de verdad. Y sigo repitiendo, gracias a todos los de Spotify y Apple Podcast. Gracias. De verdad, muchas gracias por estar reproduciendo este episodio. Cada vez van subiendo el número de reproducciones y eso pues nos encanta y nos da gasolina para seguirle duro y macizo. Y les voy a dar una última reflexión. Sean el gigante de sus propias historias. Ahí está. Yo soy el gigante de mi historia, Lucifagor. Solo de las tuyas, porque de los demás. Oigan, pues muchísimas gracias, Lucifagor. Gracias, Daumático. Muchas gracias a ustedes por haber descargado, puesto play este episodio. Por favor, no se olviden de ese poderosísimo like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Cualquier cosa que nos quieran comentar, por favor, aquí abajito también lo pueden hacer. También en Spotify nos pueden dejar comentarios. Sí, si hay otro programa, otra película de gigantes, que nos la platiquen, ¿no? Si se acuerdan de algo, otro material que esté chido, pidieron por ahí, fíjate, algo para leer, nos que nos pidieron cuenten, ¿no? por ahí hablar de los expedientes secretos X. Estaría buenísimo. También, estaría buenísimo. También Ese hay que estaría bueno. apuntarlo. También Tenemos nos pidieron pendiente el Wendigo por ahí. El Wendigo también. Secretos. Y pues bueno, algunos tantos. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Joao, de nueva cuenta, muchas gracias. Abrazo. Nos despedimos. A Jules, a Rubén, que nos han seguido mucho. También gracias a todos. Y bueno, nos despedimos con, señores, dense la oportunidad, sueñen y disfruten cuando lo hacen. Pero sobre todo, No dejen de crear. hasta el próximo episodio.